I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, coke. Buenas noches a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una aventura más de Elex, bienvenidos a este vídeo número 9. El cráter he querido titularlo así porque tenemos cuentas pendientes en una localización que descubrimos, una de esas localizaciones grandes de ciudad, en la cual, bueno, pues tenemos que realizar una serie de misiones y la verdad que estuvimos en el vídeo pasado explorando mucho combate. Disfrutamos bastante del juego porque además hemos evolucionado un montón el tema de la mochila propulsora, que mola bastante, pero nos faltan algunas cositas por hacer, que ya sabéis que son muchas facciones las que hay ahora, con lo cual a más facciones, más opciones de misión, elecciones que además son relevantes con los diferentes finales. Tenemos que saber cuál elegir también, aunque más o menos los morconos creo que son los que al final más me tiran. Darme un segundito que voy a captar la pantalla, que hemos estado esta tarde también transmitiendo en directo, como muchos de vosotros ya sabéis. Y vamos a dar caña a Elex. Tenía ganas, de una semanita. Ya sabéis que un vídeo, al menos a la semana de Elex, ya os prometí, voy a hacer. Sé que no está teniendo tanto tirón como el primero, pero bueno, aún así, oye, yo creo que hay gente que le mola el juego, hay gente que lo disfruta, así que yo contento, aunque sea solo por esa pequeña parte, usuarios que les mola. Bueno, ya sabéis que estamos transmitiéndolo a 4K, con todo a full, así que vamos a disfrutarlo. Vamos a colocar la pantalla correctamente, que hemos estado haciendo directo a 1080. Y nada, compañeros, pues a disfrutar. Toca Julián, Xavi, Tomás, El Farwen, Abraham, Daniel. Muy buenas a todos los que estáis ahí ya puntuales. Muchas gracias por acompañarme y bienvenidos a la aventura de Elex, RPG, para quien no lo sepa, de la vieja escuela, de la buena. Iraña Kane, nada más ni nada menos. Unos artistas. No os dejéis llevar por las malas influencias. Es un pedazo de juego. Lo puedo decir, está a la altura del primero. Se ve más bonito. Es cierto que el tema de los rostros y demás no se visualiza de la misma manera que el primero, los han hecho diferentes. Pero aún así, a mí me flipa un montón, la verdad. O sea, me flipa muchísimo el juego. Creo que han hecho un trabajo con este título extraordinario, independientemente de los errores que pueda llegar a tener. La verdad que el juego en lo personal es una pasada, la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al cráter, porque marqué la de un arma de un artista, pero había que esperar una semana para poder hacerlo. Así que bueno, pues nada, esto lo vamos a dejar por ahora. Y nos vamos a ir, como he dicho, a las misiones de... A ver, embrollos diplomáticos. Audiencia con los proscritos. Mostrar en el mapa. Vale, vamos a ir aquí. Es donde está precisamente el cráter. Es donde nos dirigimos. Y donde vamos a continuar la misión. Ese Daniel que se nos ha cambiado la foto. Barely any means of escape, but he's got a wall of idiots who'll put their asses on the line to stop that bag of shit getting caught. Mira qué juegazo, cómo se ve, chicos. Por cierto, el escudo, la paellera 400 ha dejado de ser ya la paellera 400, ya
Ahora tenemos una paellera en condiciones, o sea, la hemos evolucionado. Pues de las últimas cosas que hicimos en el directo. Y la verdad es que el diseño del escudo, me mola ver que el escudo no solamente es que mejore, sino que también estéticamente se ve diferente. Eso también me mola, me gusta bastante. Bueno, pues nada, a diferencia de otros asentamientos, este es el primer asentamiento en el que no te dicen que tienes que hacer 200.000 cosas para entrar, sino que directamente puedes entrar y ya está. Así que de hecho vamos a hablar con Darius, vamos a preguntarle, no sé, por ir abriendo misiones, ¿no? ¿O qué? What are you looking at me for? There's a whole city to see. ¿Qué es lo que miras? Tienes toda la ciudad para contemplar. Well, I know you're not one of those purple-ass freaks. You don't need to bribe me, and I don't have anything to tell you. So buzz off. Vale, ¿estás seguro de que este es el trabajo adecuado para ti? No parece ser un guardián de una puerta de un fuerte. Claro, es que nos ha dejado pasar porque sí, o sea, no tuvimos que hablar nada con él, literalmente. Vamos a ver si sacamos una misión, ¿vale? What'd you expect? Random ass kicking? ¿Qué esperabas, un beso en el culo? No me hagas perder el tiempo, gilipollas. Here's your spending money. You're giving me Alexit? Just like that? Not me. It's Hector's orders. Every visitor gets a happy little chunk of change. I don't know what he was smoking when he came up with that one. But you could thank him in person, but that'd mean dragging your sorry ass all the way to the upper district and... Dice que al parecer que a todos los que vienen a la ciudad les da una bolsa de Elex, que son la moneda del juego. Así, porque sí, porque es lo que ha dicho el dueño de la ciudad, o el máximo responsable de los renegados. Recordad que esta es la zona de los renegados. Así que veamos. Hola Marcos, ¿qué pasa? Era el momento de renovar. ¿Cómo llego al distrito superior? Eduardo 15, amigazo. Bienvenido. What do I have to do to get in? That's way above my pay grade. If I knew that, I wouldn't be standing around here. You're not really much of a help. Go talk to Xander. He's guarding the entrance. ¿Dónde estoy Where ahora? am I now? Well, you came all this way and you don't even know where you are? Ha venido hasta aquí, no tienes idea de dónde estás. Vaya personaje estás This is hecho. Crater City, home of the real outlaws, not those ass-kissing little shits who cozied up to the berserkers. Esta es la ciudad del cráter, la Baxter's in ciudad de los charge around auténticos here. proscritos. You may know him as Bloody Baxter. You got any other questions? Y Baxter manda aquí. Baxter no me suena de nada. Baxter. Never heard of him. He's the big boss of Crater City. That's all you need to know. Baxter. There aren't Jefe de la any rules ciudad, es you lo need único to que tell me? necesitas saber. Listen, man, you're with the outlaws now. We're not big on rules. If you get off on petty theft, you better not get caught. Here, you can find yourself without a head real quick. You don't have a city watch or anything? Ha! That's funny. Man, we don't even have laws. Que no tenéis guardias urbanos ni nada por el We estilo, have dice. one rule. No outsiders in the upper Y district. dice que no, claro. Trust me, though, you don't want to go there anyway. All the fun's down here. Oh, one more thing. Dice, no tenemos It's ni every man for leyes. himself in the city here. That means you're on your own, man. It doesn't mean you go looking for trouble, though. Not that I'd mind beating the shit out of you, but we can easily avoid that if you want. Okay, run along. Have a good time. Vale, bien. Gracioso Darius. Hey, ¿Y este mister, niño? this your first time in town? ¿Su primera vez en la ciudad? Sí. Yeah. I'd like to show you around town. You coming? Vale, sabemos que si la acompañamos nos va a pedir dinero, ¿vale? Déjame en paz, bicho raro, pone. Sure. Venga, que nos lo I'll take a enseñe. tour of the place. No va a pedir dinero, pero bueno. Great, come with me. Bueno, a ver cuánto nos pide, que igual luego es una estafa de estas y nos pide 1000 pavazos, ¿sabes? Madre mía, cómo se ve el Look at juego, this chaval. rat's nest. Shitty food, shitty company, shitty shitheads. Do you want to go back? Qué escándalo, chaval, ¿eh? It's great here.
There is no figuring you out. Madre mía. La potencia de este juego es brutal, ¿eh? Hey, man. You got a minute? It's for a good cause. Real important shit. Mierda, el niño no sé qué ha sido de él, tío. I'm listening. I'm collecting donations for the nursery. It's like a daycare center for orphan kids. Está reuniendo dinero para una guardería para los niños. The nursery can use all the help they can get. Vamos a darle 100 fragmentos. That sounds like a worthy cause. Holy shit, that's a fuckload of money! I mean, with all that you could buy, the kids will be eternally grateful for your kindness and generosity. Best if I take the shards right to the nursery. You don't know how much I appreciate this, man. Later. Hola, cerita guapa. A ver, ¿el niño dónde ha ido? El niño sigue aquí. La guardería se llama la misión. Paellera 3000. Cereza también se ha cambiado la foto. What the hell? Darius gave you as much as Al loro, ¿eh? Al loro el juego, ¿eh? No veas. Menudo escándalo visualmente de juego, ¿eh? Okay, so that'll be 1,000 shards, please. 1000 fragmentos, dice. Are you freaking kidding me? Well, I'm, hell, whatever. Wait. I think that sneaky son of a Pequeño bitch ladrón. stole something from me. 50. Sí, me quería cobrar 1000 monedas, pero es que lo peor es que tenían la opción de dárselas. O sea, si se las das, te quedas sin 1000 monedas. The crater is waiting. I'm such an idiot for listening to you. Bueno, pues vamos a hablar con Héctor, ¿no? Que es el mandamás de esta ciudad de locos. Pedazo de juego, ¿cómo se ve, tío? Flipas, ¿eh? Madre de Dios. Qué bonito, tío. Bueno, veamos a ver. Hey, where you think you're going? I want to see the Duke. Oh, really? It's all right, bully. Muy falao en la armadura, ¿eh? Estos son de otra ciudad y estos son de la ciudad de los proscritos. Estos son más delincuentes todavía. Así que tú eres Buster, el duque de Ateris. So you're Baxter, the Duke of Ateris. In the flesh. Y unos ojos de fumado que no puedo con ellos. Now, what the hell are you doing in my Y city? carne y hueso. I ¿Qué heard puto once upon a niñeteras estás time you haciendo used to be aquí? in charge of the fort in Tavar. That true? Yeah, forever ago now. I'll tell you one thing. I'm not getting knocked off my throne again. If you're here to stir up shit, you've come to the wrong place, my man. ¿Estás buscando nuevos reclutas para unirse a los proscritos? You looking for new recruits to join the outlaws? I'm not looking for shit. Hector's in charge of that. He's my right-hand man. If you're paying tribute or have news from the outside, then I'm your man. For anything else, you can go fuck yourself. Lo demás puedes irte a tomar por saco. Vale, por lo que he visto, Ateris es el único lugar donde los invasores alienígenas no han llegado. O sea, un poco le pasa como en la primera entrega. En la primera entrega los proscritos como que... A ver, realmente sí que llegan, porque las mutaciones están. Lo que pasa que, bueno, se refiere lo que es a los alienígenas de color morado. De ahí el color que hemos puesto de fondo.
From what I've seen, a terrace is the only place the alien invaders haven't gotten to. You mean those dark hunks of shit that fell from the sky? Raining their hellspawn and whatnot on us? Huh. We've killed more than our fair share of those feral fucks. But they keep coming. That shit's an endless plague. At least they haven't set up one of those towers in the crater. Not yet, but I'm not so sure it'll stay that way. Shit runs downhill, right into our crater, so we're always the first to drown in it. ¿Qué tienes pensado para encargarte de los invasores? What's your plan for dealing with the invaders? What do you think, shit for brains? Step 1, we defend ourselves no matter what. Step 2, there ain't a fucking step 2. What else are we supposed to do? It's not just your problem. Wait a goddamn minute. Are you here trying to sell me some bullshit about working in sweet and blissful harmony with the elves and the berserkers and whoever the fuck? Please, spare me the sunshine and rainbows noise unless you want my boot in your ass. None of the other factions give a flying fuck about the outlaws, so they can all go fuck themselves. ¿Y por eso estás aquí en vez de en tu trono? Is that why you're here, instead of on your throne? You want to know why I'm not in my hall in the city center? Hector handles the day-to-day shit. He's my right-hand man. So, while he's doing that, I get to stay here and keep watch over what's really important. Like? Making sure assholes like you don't try staging a coup or some shit. ¿Has puesto una marioneta en el trono para poderte encargarte aquí en las sombras? You've got a puppet on your throne so you could hide here in the shadows? You should shut your dumb Hey, face Pepe. right now. I have no idea what you think you're doing down here. But I know how you operate, Jax. Wouldn't be the first time you worked a whole town up into a frenzy. How'd that end again? With the ruler being kicked out, right? Hola, Noel. Creo que me atribuye demasiadas I think you're giving me responsabilidades. Bueno, far too much credit. él sabe quién soy, I evidentemente. had nothing to do with the berserkers taking over the fort. Logan, the former Duke of Tavar, was chased out of his own stronghold by an army of Adan warriors. Good to know. Thanks for that. But it's not like I'm gonna magically trust you now. You'll never be part of a faction. You've got no loyalty to anyone but yourself. And that's why you'll always be an outsider. You don't know anything about me. Maybe. Maybe I'm wrong. But I've been around long enough to spot an asshole from a mile away. Fuckers like you are dangerous. I'm keeping an eye on you. Cabrones como tú sois peligrosos y te voy a tener vigilado. Vale, bueno, pues guay, mira. Baxter! That shaggy hunter's causing Vamos trouble. a ver, aquí no pone. He's refusing to supply us with Aquí no decent pone meat. que lo He pueda. thinks we don't pay That's him just enough. rude. So, I think he should get more No pone shots. nada de robar, así que Or no, we no can lo kill estoy him robando. and give the job to someone else. No me jodáis. The second option would be my first choice, anyway. Man, this rancid shit is an insult to the digestive system. What do you think you're doing? ¿Tendrá alguna conversación más, Buster? Well, aren't you a sight for Es lo que ven mis sore fatigados eyes? ojos. You're Normal. Logan's Vaya ojos que twin tiene, madre sister, mía. aren't you? How is that shithead? The herpes-laden motherfucker who took over my fort and threw me out on my ass forever ago. Yeah, sounds like Logan. So what? And before you ask, I haven't had shit to do with him in years.
You want to rip him a new asshole or three? Go right Eso es lo que ahead. quería, que He's somewhere Bicha on the coast of Caracas. participara. Thanks for the info, Hola, Warlord. darling, but anyone with more than a brain cell knows where he is. The problem is getting to him before he sees you coming. I've sent some of my best fighters after that asshole, and he's ripped them to shreds. Yeah, he's a tough bastard. He sure is. So, what's new with you? By the looks of it, you've cozied ¿Por up qué te has to the unido a los morcones? Morcons. Cuéntame alguna novedad sobre ti. You know, I don't have a Morcon gal in my stable. No tengo ninguna chica morcona en mis I was wondering establos, how a cabrón. freaking fanatic would be in the sheets. And I always wondered what a man would look like after I cut off his dick. Touché. Well, you're basically Recordar useless que to me, ella so if you don't mind, era una fuck de las off. líderes de los proscritos en el 1. O sea, ella era una de los líderes. Picha está aquí en una de misión para los morconos. Necesita hablar contigo. Nasty's here on a mission from the Morcons. She needs to talk to you. I can speak for myself, thanks. Audiencia con los proscritos. Okay, Completada. Nasty. Now listen. What in the ever-loving fuck do the Morcons want with me? It won't be long before the Vandals plow in this pathetic shithole of yours and wipe that smile off your smug face. So, what are you doing hanging with this little shit? You two are pretty fucking funny, you know that? Seriously, I haven't laughed so much in my whole fucking life. I should Hola, Carlos. rip your guts through your asshole for talking to me like that. But you know what, you pathetic little dumb fucks? I think you've suffered enough. You two should stick together. There's not a half a chance in hell of surviving without each other. Está loquísimo el señor, ¿eh? You still No ve here, aquí, shit for imbécil, raise? dice. ¡Qué cabrón! Get the fuck Pero out. de aquí antes de que me muera de la risa, dice. Bueno, a ver qué dice Bicha de lo que ha pasado. Asshole. Gilipollas. We should probably get out of here. Deberíamos de salir de aquí. Vale. Pues nada, que no ha salido las cosas como pensábamos. Yo creo que God of War... Get out! Get out now! Vale. Go on, get out. No sabía que esto era vuestro, hombre. Vamos a hacer un guardado de hoy. Hemos subido un nivelito. Y yo se lo voy a hacer con ese nivelito. Pero ahora mismo. Oh, mierda, pues este Why señor. exactly are you creeping around? ¿Estás espiando? Filipas, ¿cómo se ve, tío? El maldito fuego, macho. Es alucinante, tío. I need to hurry. Flipas, ¿eh? Hey, you! What do you want now? Tú, ¿qué quieres I know ahora? you. ¿Te conozco? Yeah? Seguro. Yeah, you're Sí, Jax. eres Jax, ese You're that gilipollas del asshole from norte. the north. You're the guy who wanted to enslave us all in the converters. That was a long time ago. El tipo que But quiso you're right. esclavizar a todos los I am conversores. Jax. And And I heard you're a pretty decent guy. He oído Is que eres de that los what you buenos. ¿Eso es lo que has Well, oído? to look at you, I can hardly believe it. I mean, people talk all kind of shit about your feats. I wonder if they know how scrawny you really are. okay, get it over with. What do you Venga, ve al want? grano, ¿qué es lo que quieres? Maybe I just don't like your face. Puede que no me guste tu cara. Y ya está. Quizá tengamos que hablar con tu jefe. Ese es tu problema, vale. Ese es tu your problema, problem. efectivamente. Nope.
because I'm not the guy who's got her walking. A Matos no le gusta esto en absoluto. I don't have time for this. Well, you're just gonna have to put up with it. Oh, fuck off. Yeah, I think I'm gonna smash your face in for free. Just so I can see what you're made of. All this violence. ¡No! Yo también tengo escopetas, ¿su normal? ¿Su puta madre? Ya no es tan bonito, ¿verdad? Que te den con la escopeta cuando menos te lo esperas. Buah, que lado a bicha, tú. Tío, chaval, que todo que me ha dado, tú. ¿Qué pasa, campeón? Venga ya, hombre, con toda la Is a little back up too much? ¿Qué pasa ahora contigo? You got lucky this time. That's all. Maybe you should be a little more careful who you mess with in the future. En el futuro debería tener más cuidado con quién te metes. Such a lightweight. Ain't no place in the crater for a guy like Mordado you. para el pelo, ¿eh? It'd be better for everyone if you just fucked off. You get a bonus or something for bitching out everyone you don't like? Don't matter what my job is. Mierda, What I el do escudo here me at the tapa su crater cara. is my business. I think I'm gonna have another chat with your boss. Do whatever you want, as long as you're out of my sight. Payaso. Ahora vas y te metes con otro, hombre. Te pego 2 tiros. Con mi escopeta te reviento. ¿No es un normal? Pues no ha venido ahí a molestarme. Vaya ahí tan tranquilo. Que si no me gusta... Que si no le gusta mi cara, dice. A ver, ¿será idiota? Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo primero, antes de nada, vamos a ir a... Porque vamos subiendo de nivel, vamos aprendiendo, conociendo a diferentes personas y no quiero. Voy a ir a subir el nivel que quiero para que me den más puntos. Vamos a ir a la gruta. Y en la gruta vamos a subir el nivel para que nos den más cositas chulas. Voy a la gruta porque me acuerdo ahora de quién es. Que sé que es el del bar, de la taberna, quien me sube el nivel. Si no, me iría a otro lado. Pero es que yo recuerde es el de la taberna. Así que creo que eran... Tenía que subir la inteligencia, si mal no recuerdo, para que cada vez que suba de nivel me den un punto de extra de atributo, lo que me permitiría cada vez que subo de nivel subir más rápido y tener más puntos. Entonces, si mal no recuerdo,
Vamos a decirle que me instruye. Happy to. What'll it be? Y aquí está. Necesito tener 50 puntos en inteligencia. Son muchos puntos. Pero tengo 11. ¿Por qué me ha dado 11 nada más? Ah, vale. She would go getting involved with him. Uf, tío, qué mal. I think you're full of shit. I don't believe everything you hear. I really Qué couldn't mal, care tío. less. You have to take a chance when you find one. Dime que tengo... Whatever you want to tell me is probably unconvincing. Dime que tengo algún Elex que me pueda subir algún puntillo, tío. Apparently they have a plan to keep them working until they fall over. No tengo Elex, tío. What do I care? Ah, qué mal, tío. You and me both. Podría crear algo a lo mejor. No, necesito químico de nivel 2. Químico de nivel 3. ¿Y quién me daba químico? ¿Quién me enseñaba químico? ¿Quién me enseñaba químico? No me acuerdo. Armas pesadas, vigor, trofeo, cuerpo a cuerpo, profesor de salud. Vale, pues voy a ir a lo Berserker. Búnker del Duque. Creo que había vigor. Mira, el de química. El de química está aquí, lo vamos a resaltar. Vamos a hacer el... Vamos a ver si podemos subir la química. Porque si subo la química me lo puedo poner ya. Bueno, no, me faltaría un punto. Mierda. Da igual. Que necesito puntos igualmente. ¿Quién era este, tío? It's time we took better care of. A ver. Y este tío te daba una ración al día, ¿no? Así que vamos a pedírselo. Hala. Dame tu ración diaria. Ahora volvemos al cráter. Vamos primero a subir lo de la química. Mira, podrías examinar esto. Mostraré el tranquilizante de Benja. A ver, Benja me dijo que mejor se lo mostrara a los proscritos. Así que por ahora no voy a hacer nada con este. Teach me something. Okay. What subject should we focus on? Aunque Benja no tiene por qué saber quién es, ¿no? O sea, no tiene que saber por qué. Con quién he hecho yo los tratos y con quién no, ¿no? Pues mira, está bien porque me pide todo lo que tengo. Así que perfecto. Vamos a subir química a nivel 2. Con esto podría hacer pócimas de elixir de nivel 1. Que me permitirían subir de nivel. Y mejores pócimas. Entonces, bueno, voy a mostrárselo. Esta pócima era la pócima que era relevante con la misión del tranquilizante que había hecho Benja, que hicimos en el directo pasado de la semana pasada. My time is limited, but your potion looks interesting. Well, it was supposed to be a tranquilizer. En teoría es un tranquilizante, pero no funciona. Supposed to be? Pah! Only facts matter here. I estimate I'll need half a day for a proper analysis. What do I owe you? Calculo que necesitaré mediodía para analizarlo. It's essential you know the constituents. I don't want you killing someone by mistake. Come back in a few hours. I'll have the initial results then. Vale, vuelve en unas horas y entonces tendré los resultados. Vale, perfecto. Vamos a la mesa química, por cierto. No, déjame usarla. No seas mamonazo. Mierda, se ha puesto con la mesa química ahí directamente y no me ha dejado usarla. Vale. Qué mamón.
vamos a ver. Necesito ir un momento al bastión. Voy a acercarme a ver si tengo yo mesa química en el bastión. Creo recordar que sí que tenía mesa química, así que... Vamos a ver si podemos... mejorar las pócimas. Mesa de trabajo a distancia. Ah, nivel 3. Ah, sí, sí, así nos despedimos. Fabricar munición. Mesa de huecos. La mesa de los propulsores. Y tiene que haber más mesas, tío. Allí estará, ¿no? Digo yo. Todo lo que sea por un bocadillo de jamón ibérico muy rico. ¡Pape, que pape! Munición. ¿No va a tener mesa de química aquí o qué? A distancia... Mierda, tío. No tengo mesa química aquí. Bueno, es igual, no tengo prisa. Vámonos al cráter y ya encontraremos ahí en el cráter el otro doctor. A ver si nos ofende la chica por haberla liado pardísima, ¿sabes? ¡Ey! Un comerciante. It was a pleasure doing business with you. Porque claro, ella nos dijo que preguntáramos aquí los proscritos, pero yo sinceramente no me fío de los proscritos. No me fío de que esta gente me venda algo que no es y tengamos problemas. Y entregarle los dardos y que al final los dardos... Los proscritos están locos perdidos. Bueno, pues vamos pues aquí mismo, no sé, a ver qué pasa. Vamos a ir... hogar por hogar. Vamos a saquear todo lo que pillemos. Cómo mola la cara que les han puesto a los proscritos. You have no business here. Don't do that again. You have don't do that again. Oh, macho, qué mosqueo se pilla este señor. Oh, mira, brochetas, tío, qué ricas esas brochetas, ¿no? De rata, tío. La brocheta de rata tiene una pinta que te cagas, ¿eh? No veas. Qué rica la brocheta de rata, tú. Venga ahí marchando una brocheta de rata para todo el chat. Invito yo. Brocheta de rata para todos.
Mola mucho la ambientación de la zona de los proscritos, tío. Es que es megatón, tío. Es megatón total. Igor, ¿qué pasa What in contigo? the world are you doing here? I thought you were dead. Puedes ver que estés aquí. Te había dado por muerto. Come on. Pues claro, me recuerdas de Sakor. You're an alb? Escucha, ¿eres un albo? Shh, shut up. Calla, calla. And hey, takes one to know one, right? Le dijo a la sartén al cazo. Former alb too. But let's change the subject, huh? They sent you to accompany me to the depot, right? Me han enviado para acompañarme al depósito, ¿verdad? You don't? No, no tengo ni idea. No. Well, that's not good. Vaya, pues es un Then I guess I'll palo. have to start from square one. But not here. These people are always listening. Like, always. Safer outside the La city. gente siempre está con la oreja puesta. Y digo, siempre. Vale, pues acabamos de conocer a un compañero. A un compañero que es un Sakor como nosotros. A un albo, perdón, como nosotros. City. Nosotros éramos un albo. ¿Está todo el mundo mirándome o qué? You can stop sneaking around. I saw you. I can imagine. Mira, los comerciantes, mercenario, a ver. Hey. 100 shards a day Qué cara is a han puesto discount más for a graciosa. week or more. Todos con sus gafitas You de bear sol. the risk. You won't get compensation if there's an accident. Conditions understood. Now maybe tell me what they're for exactly. I see I gotta start from the beginning with you. I'm the guy who's gonna make you invincible. Seems like a pretty big claim. I drink like a fish, smoke like a chimney, my gun's got more dings than a ripper's got teeth. But I'm still here, still breathing. So, are we in business? ¿Cómo te llamas? Do you have a name? I prefer not to. A name is like blood. It just sticks to you and attracts vultures. One little slip-up, and it's on someone's shit list. But your ass can't get sunburned if you stay in the shade. Vale, bueno, pues le parece que le podemos contratar a este señor. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Mesa de munición, aquí hay alguien bostezando. Irina. Irina, ya la conocíamos a Irina, ¿no? Didn't notice you there. No te había visto, estás aquí. How can I help? Bien, ¿te puedo ayudar en algo? If you're looking for Es que information, tienes you'd be información. better off sourcing it Será from mejor que some other busques en otra place. parte, si es que quieres I don't información. know my way around the Pushers District all that well. No conoces también el distrito de traficantes. ¿Qué haces por aquí? What are you doing here? I'd rather keep that to myself. You understand. Let's just focus on how I can help you. I have goods to trade. Why not take a look? Maybe you'll find something you can use. Vale, que podemos hacer un trueque, que echemos un vistazo si necesitamos algo. ¿Los pogritos no te dan problemas? The outlaws don't give you any trouble? Esta tipa estaba en... I'm under a kind como of morcona. special protection. It means I don't have to worry about suddenly being attacked or anything like that. I'm not saying I can take No tengo que liberties, of preocuparme course. porque me ataquen o I algo just así por el put in a estilo. little effort to ensure I don't attract too much unwanted attention. But enough about that. You still want to buy something, right? If so, better A do ver, so before de someone else hablar de does. mí, alguien quiere comprarme algo, vale, un Show me what you comerciante. got. Parece, por ahora, un comerciante. Pero ya hicimos una misión sobre ella. Ya hicimos en su momento una misión. Granadas en el inventario. 200 monedas, madre mía. Ahora.
Actualmente, Noel, me he retirado un poquillo. Pero sí, normalmente sí. No estoy muy bien, que digamos. Como tengo muchos problemas de espaldas, pues va por épocas. Y esta es de las peores. El tema de los cambios de temperatura y demás. Quizá ahora de nuevo lo retome cuando vuelva un poquillo el veranito. Pero sí, de hecho me gusta bastante. Siempre he estado muy vinculado. You again? I gave you 20% of my take just last week. Cuchilla. Can't you see I'm busy? Maybe you could fuck off. Am I pushy? It's more and more difficult to ensure the safety I am a chochito? and your business. I'll be right there. This also means, unfortunately, the price for my protection services must increase. Supply and demand, you know. Vale, dice, por desgracia los honorarios de mi I don't protección han believe subido, o that sea, 800 es Elexes un is matón. too much to ask, considering the wealth of some of your clientele. Not to mention the quality of protection you receive for it. That's more than Viendo el half my patrimonio take. You que can't be manejas, serious. que le has subido la Listen to protección me, a 800, o sea, say it que va slowly de this mafioso. You pay the blade, and the blade makes sure you're alive to make money next week. The blade can stop his protection at any time, if that's what you want. To be at the mercy of any number of unsavory types. Okay, okay. I'll pay up. I knew you were smart the moment I laid eyes on you. I'll see you next week. So, how can I help you? I've got some new potions in stock. Feel free to take a look at the merchandise. Vale, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo nuevas promociones. He escuchado tu conversación con el tal Cuchillas. ¿Te está molestando? I heard you talking with that blade guy. He giving you trouble? Yeah. I was robbed a while back. Half of my goods were stolen. Next day, this guy shows up saying he'll Que hace protect me tiempo if le I robaron la can. mitad del género y que al día siguiente se Everyone knows he's the presentó one going around robbing para people and killing que off le all the cobrara por business. protección, Then ¿no? shows up demanding payment for his so-called protection. Claro, es lo típico, les roban ellos mismos, pero luego exigen que les van a proteger a cambio de, digamos, de la protección de algo que han hecho ellos mismos. Hola, Siro, máquina. ¿Por qué dejas que se salga con la suya? Why'd you let him get away with it? What do you want me to do? Report it to the City Watch? You know there's no such thing. Aquí All no I hay could do is ley. hire my own protection. Los proscritos But no I can't tienen afford leyes. that. Not with all the protection money I paid a Blade. Podría librarte de Cuchilla. I could take care of this blade guy for you. Like I said, I can't pay anyone. Or are you planning on helping for free? Te repito que no podría pagarte. ¿O acaso tienes pensado ayudarme gratis? Sí, te ayudaré sin cobrarte. Yeah, I'll help you for free. Claro que Really? sí, hombre. You do that for me. But why? A Bicha no What le do you get gusta out of eso it? en absoluto. Pero I don't like people taking advantage puedo of con those ella. weaker than them. Thank you so much. I'll be buenas glad when Blade noches, finally sofá de solves this jugar, shit. máquina. Disfruta, descansa, máquina. ¿Qué debería de hacer con Cuchilla? ¿Quieres que recupere tu dinero? What should I do with Blade? You want your money back? No. I just want him to leave me alone. Con Bicha nos vamos a llevar mal Be al careful final, messing with him. There's a reason people turn a blind eye to his business. He might not be good for much, but what he is good for is fighting. Luchar se le da muy bien, dice. ¿Por dónde busca Cuchilla? Where can I find Blade? He struts around the city bullying people. You're bound to run into him sooner or later. ¿Qué tienes a la What you venta? got? Only the best here. Solo lo mejor. Vale, perfecto. Tenemos un problema con el Cuchilla este y habrá que resolverlo. Ojo.
500 monedas. Uf. Un punto de atributo. Voy a comprar. Now that was a truly shitty thing to do. Cada vez se lleva peor conmigo, tío. Don't do anything stupid. Vale, que no hagamos ninguna estupidez, así que venga, va. Bueno, pues nueva misioncita. Tal cuchillas. Es un mafioso. Y por decirle que no le vamos a cobrar nada, nuestra acompañante se ha mosqueado mucho. No permite que trabajemos gratis. What? That musk smell? Lust, fear, greed, that whole reek, you know? Smells like humanity. I thought you were keeping a low profile. Spouting stuff like that is gonna get you noticed. I wasn't consulted on it. Look at these meat sacks. They wouldn't notice their own murder. Que me veas, hombre, el But if pantalón. it's so important, I'll shut up. You're my role model after all. My ideal. Is that so? Oh, it is. You'll understand pretty soon. I got boots and pockets full of nothing but holes. There's no way they'll let us in. Forget your fucking... Pues nada, vamos a ayudarle al señor, ¿no? Right. That should be far enough. Vale, nos Time hemos to talk alejado about where things bastante. stand. Hablemos de la situación actual. Okay, so I know more about you than you know about me. You brought No me sé out más here que to tú tell de me mí that. y yo de ti. No, I have a favor to ask. ¿Puedo pedirte un Nobody's favor? business but yours and mine. A que solo nos concierne a ti y a mí. Okay, so what do you need? Come with me to the depot in Ignadon. Acompáñame al Use your help depósito de on the journey, too. You know Ignadon. what it's like out on the roads. A mí me vendría bien tu No one else I ayuda. can recruit for this. No one No hay can. nadie más a quien reclutar. ¿Y yo qué gano? So what's in it for me? And I can get it for you at the depot. Weapons, ammunition, Depósito de armas, munición, anything equipo. you need. Pide por esa Anything you could boquita. ever dream of. I have access to all of it. So, are you coming with me? ¿Y bien, vienes conmigo? Por mí como si partimos de inmediato. We can Venga, set vale. off right Vamos a now, as far acompañarle. as I'm concerned. Smart move. Follow me. Our first stop is outside the crater. Vale, hay que The escoltarle. faster we get out of here, the better. Don't want to get any more No diseases. me parece mala idea. Pero vamos a dar un traguito al Elex que he comprado. Nice. Faltan I always find to climb 4 difficult somehow. puntos. That's the Necesito. disadvantage of not consuming much Elex. Your strength starts to dwindle. Why don't you up your level then? ¿Qué cojones lleva este tío? The air is clearing. Sweet oxygen. Bendito Can you feel it oxígeno, el filling up aire your lungs? purifica. The stink's not as bad here, if that's what you mean. Exactly. Feeling. Fíjate que hay aquí cosas, tío. Plano de granada de mano. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué guay, tío! El plano de granada de mano que me estás container. Un arma. Y parece un arma importante. Ah, no. Arma normal. Vale, tranquilo, no me agobies. Que yo me paro cada vez que veo un sitio que puedo lootear, ¿eh? Vámonos.
Vamos, campeón. I'll take you there. Te sigo. Where was I? Oh, yes. The The pinnacle of Qué gracioso. evolution. My ass. Feeling is... Feeling is fascinating. Ya caen los bichos, And most of our Ya people caen. run Estamos from cachas. understanding. These things take time. You learned that little saying from the humans, did you? Time we got plenty of. Willingness, on the other hand, the will to change isn't exactly something our... What I was trying to say before I was interrupted. The will to change isn't exactly something our people have to spare. But that'll change too, just like everything in life. And risk losing... And risk losing my human form? No way. The people here can never know what I am. I take the Elex I need at the depot. It's enough. ¿A qué hora sale Gusila? ¿En Warzone o qué? Gusila en Warzone sale a las... Sale el día 10, creo. Pero bueno, este bicho podría ser perfectamente Gusila, el que acabamos de matar, ¿eh? Gusila, muy chiquitito, pero Gusila. ¿Qué tal está, reina guapa? Mirad qué guapo el diseño artístico, tío, desde aquí arriba. The crater, left by the comet. See all that beauty stretching out in Mirad front of qué us? diseño más épico, Looks like a tío. load of tin shacks to me. Yes, but that's only half the story. The crater might be the world's biggest junkyard, but it also symbolizes the birth of the Alps. Without the Elex the comet carried, we wouldn't exist. Well, I've seen enough. How about you? Let's get moving. Right. Not to make this Una weird. nevera en la espalda. Es You're un one of the escudo. reasons Lo que why I pasa que... exist. he dejado la paella a un lado y ahora llevo una... But, Una cosa I guess I need extraña. to explain. Back when you and the humans... Oh, damn. Look at those two up ahead. I think they want something from us. El maletero estaba lleno, tío. Qué cositas. ¡Cuchila! Sí que daba para captura, la verdad. Tiene un diseño espectacular, la verdad. La paella no tenía agujeros, este sí. Supuestamente tengo que mejorarle. Paellator 5000. Ojo, que es muy importante para las misiones mejorar el... ¡Oh! Mira lo que hay aquí escondido, aquí a la vuelta, tú. Láser dañado. ¡Ole! Un láser, tío. Lo podré usar, supongo, ¿no? Pero bueno, ¿y esta peña, tío? Aquí en medio de la nada. Mal rollo, ¿no? Stick close. You better handle this. You gotta make sure that they let us pass. Do whatever it takes.
What are you gonna do? Tengo que convencerle I'll para watch que nos and deje learn. pasar. I'm looking forward to seeing how you solve this one. Sobre todo porque me muero de diseño. ¿Por qué será, Dai? ¿Alguien te mantuvo en vela ayer hasta las altas horas de la madrugada? Vale, no te entrometas. Good. Stay out of the way. Got it. A ver qué quieren estos señores. Igual hay que partirle la cara para que no dejen pasar. You lost, buddy? Or were you and your friend here looking for a nice, quiet spot for some alone time? Dice sí, dice que bueno, que si estaba buscando un sitio tranquilo donde pasar la noche a solas, ¿no? Dice sí, justo es eso. Y viendo tu sonrisilla de oreja a oreja y la de tu amigo, seguro que nos podéis recomendar algún sitio. Oh, we sure are. And from that dirty grin on your friend's face, I think you two can give us a few recommendations. Should I take that as a formal invitation to smash your face in? You still got one chance to save A your Bicha no le fucking gustas. skin. Give me some cold hard Alexit. This is a toll road, you know, and I'm collecting. Remember what Viper said. He made it real clear we're not supposed to Víbora. shake down travelers. Do I look like I give a flying fuck what that measly bastard says? 200 shards, right? 200 fragmentos, dicen. Tengo los bolsillos vacíos, no podría darte ni un fragmento. Si quieres puedes impedirme que pase. Estás muy equivocado. A ver. Aquí está mi contraoferta. Tú me pagas y yo te dejo vivir. Here's my counteroffer. You pay me, and I let you live. I knew this guy was trouble. Come on, let's make a A break. Bicha le ha gustado. Eso le ha gustado a Bicha. Look, you got the wrong idea. It's just a road toll. I gotta ask for it. It's not up to me. Honest. Fork over the Alexit, and we can forget this ever happened. Ah, Lelis y todo olvidado, dice. Pay the man. What? Eso es lo bueno de los juegos de rol, cuando tienes un atributo alto y puedes lidiar con 250 fragmentos, con ciertas misiones así, ¿no? Good idea. Teníamos opción de Get out of here before I pegarnos, change my mind. pagarle, o That's por the el way to contrario handle that. que nos pagara, ¿no? Y al final mira tú por dónde nos ha terminado pagando, That ¿no? was unexpected. Vaya, no me lo esperaba. I can't believe you spared that vagrant's life. Es increíble I que nos admit, perdonara I la assumed the vida. opposite. Anyway, let's get out of here. Venga y di que sí, Daniel, But vamos a por I esos do 100 need to slow likes, down claro a que little. sí. My stomach is killing me again. Let's get a little Avancemos un farther. poco más. Vale, perfecto, really don't know what's pues un giro inesperado. Like this a few days Bicha, He's es weak muy organic, bud. difícil subirle la lealtad a Bicha porque Bicha es un personaje muy jodido. Looks like time took a big steaming shit all over it. Acantilador del cráter. The danger of the old. It's better to stick to the reliable advantage of technology. Whether it's a shotgun or a laser gun, it's better than the risk of disease. This is Herbert speaking from the orbit. ¿Dónde está el tipo? Que no oigo hablar, pero no le veo. ¡Hostia, qué me ha dado, tío! ¡Puta madre! ¡Qué susto me ha dado, chaval! Mira qué bocado me ha dado, tío. Hola, Reisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi Kevin. Maldito bicho del demonio. Vale, vámonos. No quiero pegarme Where ahora was con I? él. Oh, yes. You wanted to tell me what's going on with your human body. Many of us couldn't understand how you beat the hybrid all those years ago.
And we couldn't ask you because you hightailed it La out. letra, la fuente en amarillo. But a lot of us thought it had something to do with you being able to access your Hubiese emotions. sentado muy bien. So to increase our efficiency, we tried reducing our Elex consumption. Which would have happened anyway. That beast wants trouble! Why? Simple. The converters were destroyed. Elex production dropped dramatically. Extensive studies had to be conducted on the effects of emotions and how to handle them. And how were those studies designed? Well, you're looking at one right now. You analyzed human behavior in the crater? Not just there. I went all over the place. Anyway, I need a break. My body needs nutrients, regardless of the state of my stomach. Being human definitely has its drawbacks. Their immune system is pathetic. And the body always needs something. Vitamins here, proteins there, watching the metabolism, watching the blood sugar. It's exhausting. When I was in Alb, I could do incredible things all day with minimal food. But none of this is news to you. So, you want something to eat? My treat. Vale, que si nos apetece comer, venga, vamos a decirle que sí. I won't say no. Mira la barba. ¿Vas a Here you llevar go. barba o qué? All the nutrients you need in one simple can. Is that all? Taste it. You'll be surprised at how filling it is. I need to eat right now, or I'll run into trouble down the line. Can you keep an eye out? Make sure there's nobody following us? It wouldn't be the first time. Puedes echar un vistazo, asegúrate que nadie nos siga. Yep, our brush with those two earlier won't go unanswered. Let's try to minimize the risk of a confrontation, huh? Claro, iré a ver si alguien nos sigue. Right. I'll go see if anyone's following us. Just walk back down the path we came from. But stay within shouting distance so I can come and help you if you need it. I think I can handle that. See you soon. You're all right. ¿No tengo marcada la misión? Vale, he marcado la misión. La tenía sin marcar. El escenario blanco de así como con nieve no me termina de convencer, la verdad. Todo se ha dicho. Skiwar was wrong. Nobody's following us. Time to head back. Don't make me do that again. Buah, chaval. ¡Granada! ¡Oh, oh! Mierda, tenía que haber muerto. Ah, sí, ha muerto. Por favor, ya que estoy aquí, looteo todo esto para mí. Cabrón, ¿qué daño me ha hecho? I won't let you down.
Hago en todo. I'll skin you alive! Hey, Andrés. Somebody's asking for it. A la mierda los saqueadores. Qué blanco, tío, que es este entorno, macho. No me gusta el entorno tan blanco, ¿eh? No me gusta el entorno este que le han dado tan blanquecino. Me arden los ojos, tío. Creo que lo podían haber hecho mejor, la verdad. I'll skin you alive! Qué cabrón con la granada.
Maldito. Con las granadas. Ya que hemos venido aquí, ¿no? Aprovechamos... Ya que estamos, aprovechamos la limpieza aquí de la zona. Limpiamos todo el entorno. 20 cigarrillos. Fuerte. Me encanta el diseño que le han dado a todo. El escenario posapocalíptico. Me flipa. Vale, bueno, pues ya sabemos que esto podría ser así. Vale, perfecto, pues nada. Ahí está. Amén. Amén. Eso digo yo. Amén. Este juego, para los que les mola la primera persona, la verdad es que si lo hubiesen puesto, yo creo que hubiese tenido también ahí cierto público. Porque al final, los juegos RPG, en cierto modo, tan puristas como este juego, cada vez somos menos, ¿no? Cada vez somos menos jugadores, en cierto modo, cuando son tan de la vieja escuela. Y la única forma es atraerles de alguna manera, ¿no? Qué mejor manera que quizá dando más opciones, ¿no? Dando más opciones de RPG, más posibilidades, ¿no? Cuanto más posibilidades, más gente. Está claro que yo creo que la que más abriría campo sería trozo de mapa. Bien. La que más campo abriría, sin duda, sería el idioma. Claro, pero no todas son Bethesda. Y no todas tienen la pasta de Bethesda. Pero bueno, es lo que hay. I'd rather see Dawkins dead than work for him. But what else can I do? Ah, another player in the great game of Magalan. Otro participante del gran juego de Magalan. Creo que tu camino te ha traído de nuevo a estos climas. Aún recuerdas mi nombre. Interesante. Por de todo. Eras explorador del Palacio de Hielo. Todo un aventurero. Nunca llegué a abandonar el trabajo por completo. You're being modest. I hear you're the first Alexander, the highest spiritual leader of the Alps. Dicen que ahora eres el primer Elexator. Tú, bestia de Sakor, puedes llamarme Scron. Vale. Claro, digamos que Setor, Seletor, como los hacen llamar, son un poco como, digamos, la cúspide, ¿no? Dentro del rango de los albos. Hace mucho que no me llamaban así. Ya no me encaja, ya no encaja conmigo. Cuando acabe con este mundo no quedará nada más que cenizas.
Claro, los títulos son más que fachada, no importa cuánto trabajes por ellos. Venga, vale. Of course. Titles are hollow, no matter how hard you work to get them. And yet, you still follow the path of your former people. There must be a Pero así reason for sigues el that. camino del antiguo agente. Seguro que hay una razón para ello. Because of the invaders ravaging our ¿Cómo estás aquí por los invasores? There are a lot of things I have to take care of. Tengo muchas cosas por las que encargarme. What can I do to aid you in your efforts? Suena bastante interesante. ¿Podrías hablar bien de mí a los albos? ¿Qué piensas acerca de las invasiones extraterrestres, vamos? ¿Eres el líder de los albos? ¿No te preocupa andar por fuera? Voy a preguntarle eso, porque siendo el líder de los albos, es que no tiene ni puto sentido de que esté aquí él solo sin protección, ¿vale? Que básicamente es lo que le voy a preguntar. You're leader of the Albs. Aren't you worried walking around outside the depot without protection? I am an Elexitor of the Alps. If I cannot withstand the perils of Ignadon, how am I to lead an entire people? Que es el líder y que es el Selector. ¿Cómo no va a poder? Y no, si no puede enfrentarse a los peligros, que no es digno de representar a los albos. ¿Qué piensas acerca de las invasiones What do you extranjeras? plan to do about the foreign invaders? At the moment, we Albs are in the worst strategic position of all the Magalan peoples. And we are not as well equipped as the invaders. That means we are likely to be their first target. We must be vigilant. We must track the invaders' every move. That is one of the reasons I spend so much time in the depot at the moment. Parece que son como el primer objetivo, que tienen que estar atentos. Que, bueno, como que están un poco expuestos en la localización en la que se encuentran. Todo eso de estar alerta, me esperaba más de ti. ¿No tienes un plan? That's it? Jesús, Vigilance? Sergio, I buenas. expected more from you. Bienvenidos, Haven't you got a chicos. plan? Don't confuse my not sharing a plan with you with the absence of a plan. I hardly need remind you that you've proven problematic for the Albs more than once. Prove you deserve the respect of our people, however you contrive to do so. Perhaps if you do so, I will impart my knowledge and plans to you. Until that day comes, however. ¿Podrías hablar bien de mí a los You albos? could put in a good word for me with the Albs. I could do that, but your own decisions are what brought you here. If you can win Podría our hacerlo, people, pero son tus decisiones las que hablarán bien de ti, ¿o no? whatever that might be, Una buena respuesta. then you will have earned it. Convéncelos y te lo habrás ganado. I understand. Conozco de hace Space 2, sí, claro, lo tengo completo al 100% en Xbox. Be consistent in all Lo you tienes do. subido también al canal. A fickle man is never as effective El 1, el or 2 as admired y as a el stalwart 3. soldier in single-minded De mis pursuit sagas of a preferidas. goal. And one more thing. He metido The Pegasus invaders are muchas ferocious and horas. determined opponents. Sobre todo para poderlo If you completar. value your life, Porque you do well acuérdate to steer clear que of Maracor. They are most harías bien en mantenerte alejado de Maracon. Recuerda que para pasarte el juego y completarlo al 100%, que lo tengo completo al 100%, tienes que pasarte el juego, quiero recordar, con no más de 3 guardados. O sea, tenías que gestionar muy bien los guardados. No te pide que te lo pases del tirón, pues son unas 20 horas, pero tienes que gestionar muy bien los guardados. Está muy chulo. Me mola. ¿Qué se ha guardado, tío? He llegado a guardar. Lo he cortado, creo que el guardado. So, how many people are following us? 3? 4? Not a single one. Bueno, ¿cuánta gente nos sigue? 3, 1, 2. I was hoping for a little escalation. Nothing more exhilarating than an out-of-control situation. The risk, the adrenaline, so engaging. Riesgo, la adrenalina me We cautiva. should get going.
My stomach is still upset, but I'm just gonna ignore it. Ready to go? Que no lo tenga en Prime, lo están dando gratis. Buena para Origin, buena información, Pegasus. Pues mira, quien tenga Prime, aprovecháis y ya le dais al follow ahí en mi Twitch, ahí, al suscribirse. Y así me ayudáis y me apoyáis. Es que yo sé que muchos queréis apoyarme, pero no podéis. Tenéis Prime y no lo usáis, pues mira, ahí tenéis la opción de suscribiros. Y como dice Pegasus, pues tenéis ahí varios jueguitos gratis. Iconet, Maquinote, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Yeah, let's go. Abrazote a Iconet. Good. Not much farther now anyway. So, Me gusta mucho de Space. I've been wondering. De hecho, sigo diciendo que es una saga que I have to be honest. For me, it's an incredible no creo necesario un remake todavía. No, de verdad. Pero bueno, no, tampoco voy a decirle que no, ¿sabes? A caballo regalado. Pensé que no volverías a ver un Death Space y mira, ahí está. Bueno, nunca perdí la fe, pero me dio mucha pena lo de Visceral Game. Oh, I can't be silent anymore. What I was trying to say before I was interrupted. Oh, I can't be silent anymore. Not when every word, every breath is a new experience dawning. But you make a good point. I'll hold my tongue for now. And that'll help me concentrate on moving forward. No, pero Sergio, es gratis, o sea, te lo están dando. En Prime te lo están dando, o sea, no tienes que pagar nada. Nearly there. I feel sort of empty. But you couldn't wait to leave a terrorist behind. Son de esas veces que lo regalan. But Está muy bien. what Oye, awaits me now. It's getting harder and harder for me to stick to the local rules. yo en Origin tengo How do you el deal 3. with that El when 2 no you're lo tengo, forced to creo. play a role? 2 lo tengo en Xbox. Y lo tengo en Steam. I do what I'm told. But your name is synonymous with disobedience. Well, who says I always do? Oh, I think I understand what you're getting No at. puedo con bicha. There's something I wanted to point out. Not all Albs are like me. Yeah, I figured that one out already. You don't understand. I'm talking about what the Albs think of you. Our realignment was largely your doing, of course, but you're not exactly the most popular guy among the Albs these days. Many Albs are struggling with this new way of life. The transition is going very slowly. When you defeated the hybrid, you gave them the option to choose between their old life and a new one. Y nos está hablando del híbrido, que el híbrido forma parte de la primera entrega, ¿vale? Claro, nos dice, cuando derrotaste al híbrido le diste la opción de elegir entre tus antiguas vidas o una nueva, ¿no? No tenía elección, tenía que acabar con el híbrido. Para adaptarse hay que sobrevivir. Está bien, continuemos. Para adaptarse hay que sobrevivir. You have to adapt to survive. You took the words right out of my mouth. But Bicha, piensa we're eso, still in the Menéndez. minority, you and I. ¿Qué tal Be estás, prepared to tío? face some resistance when we reach the depot. That's basically all I wanted to tell you. The one thing that the depot can definitely offer is complete safety from external threats, anyway. Somebody's asking for Qué bonito el diseño de los lobos, tío. Los blancos. Sure, why not, I guess. Qué borrica, Tina, tío. Hablando de lobos. Hola, Ladino, tío grande. Let's go.
Sí, la verdad es que ya hay ganas de un título de estos tochos, RPG de estos tochos. Pero bueno, ya tenemos... O sea, yo entiendo que a mucha gente a lo mejor Elex no les llama, pero... yo le daría una oportunidad. O sea, cualquiera que busque un juego grande, de grandes dimensiones RPG, yo le invito a que le dé una oportunidad a Elex. Lo que pasa que tristemente, pues... no tiene el marketing que tienen otros. Pero sí que os digo que no tiene nada que envidiar a otros títulos. Sure, Que you son might still puro be proven right. marketing. These constant attacks are taking their toll. Humans have a lot in... All that's left is shit and rubble. Where was I? Oh, yes. Hay muchísimos títulos, pero muchísimos juegos que pasan desapercibidos, como este caso, y que detrás hay un mimo, un cariño de desarrollo. Stick close to me. What I was trying to say before I was interrupted. Well, here we are. Your new home. Bueno, hemos llegado a tu nuevo hogar. I would be honored if you decided to rejoin our ranks. And además, para mí sería un honor que te reincorporaras. Actually be pleased. So, that's got to count for something. You should go talk to Radek at the gate. He'll show you around the rest of the area. Let's meet up again later. Deberías ir a hablar con Radek, que él te enseñará el resto y bla, bla, bla. Where can I find you? ¿Dónde te puedo encontrar? If all goes as planned, I'll be at the Elex. Si todo está bien, me encontrarás en el depósito de Elex. Normally we're all allotted fixed rations. 5 de Elex. Well, 5 don't betas. ask any questions. Right, I'm running late. I'll see you later. Vale, lo hemos completado. Recordar que nosotros fuimos un albo. Yo no me quería adentrar hoy en esta misión, la verdad. Pero bueno, veamos a ver qué pasa. No te muevas, ¿quién eres? Coño, el puto Jazz, tío. Era hasta hace 2 días tu comandante, chaval. Me llamo Jazz. Hostia. Había oído de ti que estabas muerto. ¿Verdad que derrotaste al híbrido con tus propias manos desnudas? Sí. No tenía más que hacer. Sí, no tenía nada que hacer contra mí. Yeah, you never stood a chance. Your efficiency is the stuff of legend, but facing the hybrid without a weapon? That is amazing. My name's Radek, by the way. Azok will want to know you're here. Sí, ¿qué se cuenta la gente de ti? ¿De mí? Oh yeah? What else have people been saying? Yo soy una leyenda aquí. Not just the good stuff, that much is certain. But there'll be time for that later. First, there are a few things you should know. A lot has changed since the depot was set up. Han subidos en el canal también, Pegasus. Let's do what he says. Better to get moving than to freeze our asses off. ¿Por qué hacer un tour? No me morí de frío. Quizá luego venga. Well, the tour can't hurt. Por hacer un tour no me morí de frío. Venga, vale. Que me enseñe un poquito la ciudad. Why? You see, the thing is, you're not exactly popular. Pero primero quiero el viaje, el teletransporte, tío. El mecha, tío. Speaking of dead, we're in luck. There's an execution today. We really don't. Estamos de suerte, se celebra una ejecución. Cool. No todo el mundo tiene que estar presente para una ejecución de esta. Unlawful efficiency has been proven beyond reasonable doubt. The defendant has accepted the judgment. Execute the convicted party. Al condenado. Oh, Dios mío. You know the drill. Take up your posts as soon as you're done. Iba a robarle sus cosas yo, chaval. I was wondering how long they were going to let him get away with his behavior. Ya me estaba preguntando que cuánto tiempo van a pasar por alto su comportamiento. ¿Lo conocías? Did you know him? Barely.
I know he was one of the collectors from one of the back offices in the depot. What were his crimes? Anyone who violates the directive is executed. Simple as that. That seems to shock you. You must remember the directive and what it says. Vale. Lo recuerdo. Pero supongo que no ha cambiado tanto como pensaba. I do. I guess not as much has changed as I thought it had. Is that pity in your voice? Interesting. I've heard you've let your emotions run wild. He oído que tus emociones están desbocadas. Don't think that we have no emotions. We were forced to accept that being emotionless didn't help our evolutionary development. Últimas palabras. Espérate porque este tío nos acaba de dar un diario. That's why everyone is given only as much Elex as they need to do their job as effectively as possible. Últimas palabras, ¿vale? Estás leyendo esto porque estoy muerto. Estas palabras sin advertencia, no confíes en nadie que no seas tú mismo. Pensé que si no estaba en el de mi sano, pensé que no estaba de mi sano juicio. Te olvidaría cosas, pero no fue así. Me robaron y después me acusaron de no tomar mis dosis. Recordar que ellos son, entre comillas, no son adictos, pues sí son adictos al Elex. El Elex es el metal, llamémoslo metal, o componente que vino con el meteoro, asteroide. Y ellos empezaron a mutarse, a transformarse en cierto modo en más potentes, ¿no? Entonces, bueno, obligan a tomar esa droga para ser más fuerte. Como es obvio, nadie me cree y ahora estoy esperando que me ejecuten. El ladrón debería de estar... debería de saber que por las noches salgo del depósito. Ahora no me queda nada. Si tan solo me hubiera tomado mi dosis, enseguida todo se me juntan las palabras, la letra tan pequeñita, tío. Si solo me hubiera tomado mi dosis, enseguida todo se me hace muy raro sin Elex. O sea, que estaba dejando el Elex ¿o qué? Lo que siento ahora es miedo del no parar de hablar de los humanos. ¿Nos dará una misión? Disculpar, pero la letra tan pequeñita. No puedo con mis ojos, No puedo con la vida. Aunque se vea peor la de abajo y más rápida, me apaño más, ¿sabes? Cuando es una carta. ¡Que se me ha bugueado! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde estoy, tío? Vaya bugazo, tío. Don't think that we have no emotions. We were forced to accept that being emotionless didn't help our evolutionary development. It blinded us. It made it possible for someone like you to almost bring us down. That's why everyone is given only as much Elex as they need to do their job as effectively as possible. Right now, we're standing in front of the Computing and Research Center. This is where the optimal level of Elex consumption is calculated, among other things. Vale, y ahora estamos en el centro de computaciones de investigación. Aquí es donde se calcula el consumo óptimo de Elex, entre otras cosas. ¿Y cuál es la cantidad óptima? What is the optimal amount then? Que deben de tomar, vamos. A tactician who doesn't fear for his troops won't be an effective tactician. On the other hand, a guard who's afraid of killing is not an efficient guard. The middle way seems to be Dice, por otro lado, el guardián que tenga miedo a matar no es eficaz de sus funciones. Término medio siempre parece ser la mejor opción. O sea que
te da un poco a entender, ¿no? Que el hecho de quitarles el miedo a matar, un poco como lo que hace el alcohol, ¿no? Con la gente, tristemente. Término medio, ¿qué quieres decir? Middle way. What do you mean? Being completely emotionless did not bring us any closer to our goal. But too many emotions won't help us either. We're looking for an ideal compromise. And when it comes to making these calculations, this research facility is particularly good. Now, if you have no more questions, I have something else to show you. Vale. Follow me. Pues eso, me está hablando del porcentaje que tenemos que tomar y demás. Vale, vamos a ver. Hang on. You're doing what? We're creating a new generation of rationally thinking tacticians. Let's go into the classroom and have a quick listen. Maybe we can learn something. Experiencia, tío. Es que yo no quiero experiencia, macho. Come on, move it. Aquí tienen que tener Elex, tío. The lesson from last time should still be within easy ¡Hostia, recall. los niños, tío, calvos Practice it también! again today. Sit down. Hostia, ¿qué es esta, chaval? Now, remember yesterday's practice. Concentrate. Qué momentazo, ¿no? Teacher, No questions, Makar. Do not make me repeat myself. Feel the emotion welling up inside you. Remember last week's punishment. Feel the fury it caused rise inside you. If it threatens to overwhelm you, try focusing on the equations we learned yesterday. Were you able to call up the anger? If so, I want you to give me the solution to the problem. Si es capaz de controlar la ira, si es así, decirme el resultado. Inefficiency will not be tolerated. Practice at home, then complete a 3-page report on your emotional stability indices. Makar, I especially want to see yours. I'm concerned about your progress. Improve. Yes, ma'am. Session complete. You can go. As you can see, the kids here are thriving. Hostia, The chaval, Elex ¿qué es experiments seem to be esta, going tío? well. ¿Les estáis dando Elex? You're giving kids Elex? No. We're experimenting with not giving the kids any Elex, teaching them to think logically and precisely without it. Adoctrinamiento, básicamente. Dice que no les están dando Elex, pero que básicamente privarles de sus emociones, ¿no? Están enseñándoles a privarse de sus emociones. They're taught how to deal with emotions without neglecting their efficient thinking. Enseñarles a gestionar sus They're nothing emociones. more than normal people, aren't they? No. As soon as they're of age, they'll be given their daily Elex rations like everyone else. According to our calculations, Para que no with alcancen la access to mayoría de la... Elex, emotionally strengthened albs should be able to reach the next stage of evolution. Una salvajada. ¿Qué te hace pensar que funcionará? What makes you think this could work? Because it worked in the past. With you. You were an alb and managed to keep your emotions under control. Es un algo que logro mantener a raya sus emociones. O sea, que me pone como We're ejemplo. studying this phenomenon and trying to recreate it so we can perfect it. But if you want to know more, you should talk to our scientists. Let's keep going. We are about to enter Claro, the collector's...
como nosotros en la primera entrega estuvimos sin tomar el Elex, en cierto modo nosotros somos un ejemplo para ellos, porque nosotros no fuimos dependientes del Elex. Ya pudimos mantenernos vivos sin el Elex y controlar nuestras emociones. The collectors who live here don't need to be especially efficient, so they only get low doses of Elex, which makes them prone to uncontrolled emotional outbursts. If it were up to me, we wouldn't let them stay in the depot. We'd ship them out somewhere. Let's keep going. I don't like being around these people. Follow me. Igualito que el tour que me ha hecho el cabrón del niño, ¿sabes? More disorganized. Not like the rest of the depot. The collectors and their lifestyle is a source of friction. If you're not careful, you might even end up getting robbed. It wouldn't have happened in the hybrids' day. Luckily, we're now out of the collector's sector again. Right here, we're entering the soldiers' area. Things are a lot more orderly here. These guys make difficult decisions, so they get correspondingly larger rations of Elex. And you can stock up on decent weapons here, too. You allow trading in the depot? We do now. Trade has helped us to create a kind of reward system for effective action. We pay our workers with Elexit. They use it to buy things that help them work more efficiently. It seems to motivate them. But you can take a look at all that later. Right now, I'm gonna take you to Azok. Come on. That's the agent's precinct up there. Their job is to keep an eye on the collectors and everyone else. They make sure everyone takes their Elex ration and that nobody takes more or less. They keep an eye on things and keep everybody in line. Qué chulada, ¿eh? Espérate, que veo que aquí no me dejan... No me pone robar, así que voy a aprovechar. Are you deliberately keeping me waiting? A mí no me pone que lo esté robando. Así que mientras no me diga que lo esté robando, esto está bien. Esto es que alguien se la ha dejado ahí porque ya no le interesa. ¿Yunque? Ah, que es un yunque de... Oh, hostias, tú. Pues ese punto que hemos metido en química me ha dejado un poco roto, ¿eh? ¿Me han visto? Alguien me estaba viendo, tío. No me he dado cuenta y me he puesto a robar eso. Can we carry on? I hope this has helped you get an idea of how the depot works, and that your return to our ranks won't be too tricky. Vale, se ha completado el tour. Vale, espero que esto haya servido para comprender cómo funciona el depósito y así facilitar tu reinserción a nuestras filas. No tengo pensado unirme a vuestras filas, lo vamos viendo. We'll see. Once an alb, always an alb. Que nace algo, muere algo. I'll leave it up to you. May efficiency guide your actions. I hope you're pues not no feo ni nada de ubicación.
Is something bothering you? No, other than freezing my ass off, I love it here. Keeping moving helps. So does shutting your fucking mouth. Hagámonos de aquí. Me tiene una pócima chiquitita de Elex. What's with this behavior? Stop it right now. Oh. Una cosa, no estaría aquí con el que hemos venido, ¿no? Robot. Azok. Mola mucho la armadura de los salvos, tío, mucho. Es lo único que me haría pensar en unirme a esta facción. Que sus armaduras molan bastante. Pero el resto como que me da un poco igual, ¿sabes? Project designation BAU 4512. Cleansing the area required several weeks. The last clerics in the area were driven out. Eliminating enemy life forms required additional time. Update. Delivery of building materials from Zakor has been delayed by 3 weeks. Construction of the building is top priority. Addendum. The chief engineer requires further components to optimize stability of the system. First Elex delivery is expected mid-month. Completion of the silo must be assured. Vale, vamos a ver. Vamos, tío. Madre mía, y aquí van a estar los clérigos, claro. Ilianka. Madre mía, el mapa es enorme, tú. Nice. Here we go. Here we go. ¡Oh! Inteligencia +1. ¡Ole! Necesito 2 puntos más. No he desbloqueado aquí el teleport. Míralo, ahí está el teleport. Toma esto. Creo que debería de irme a... al cráter donde estábamos con los proscritos. Continuar por ahí. Dejar esto para otro momento. Porque aquí hay mucho más de lo que parece.
first test subjects were injected with dark Elex. Low doses administered initially, reactions hardly measurable in the early stages. Stop sneaking around! Increased dosage results in signs of increased aggression and lack of self-control. Previous results pertaining to the evolution of the human body are insufficient. A ver. No estaría mal encontrar una pocinita, ¿verdad? De Elex. Extra. Vale, entonces vamos a probar aquí el 1. Vamos a probar aquí el 6. Para el 0. Vale, entonces 0. Ahí está. I'm in. Qué profesionales que somos. Servoconductor. Es verdad que si reviso un poquito por aquí y si encuentro algo de Elex, si subo un nivelito, me gustaría llegar a la inteligencia. Lo que pasa que, claro, ahora que lo pienso, el punto lo invertí ya. Qué lástima. Hey, what are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí, oye? Dando un vistazo. Just taking a look around. I see. Then I can't stop you. Ya veo, entonces no puedes pararte, no toques nada. Estamos hablando que no puedo robar nada, ¿no? Qué grosera esa señora. Señora, es muy grosera, hombre. Te acaba de tirar un eructo, tío. Qué gracioso, ¿no? Mira, mira, ¿no? El científico. Buen provecho. Tenga usted. ¿No has jugado al primero? A ver, yo recomendaría jugar al primero, la verdad. Lo que pasa es que soy consciente de que no a todo el mundo a lo mejor le termine de gustar. Pero sí que es cierto que si os moló Fallout, si os mola el concepto del scroll, al final es lo mismo. Si os gustaron los Risen en algún momento, o algún Gothic, la esencia la tiene. De hecho, creo que diría que es de lo más completo. Han hecho un trabajo muy bueno con este juego y con el anterior. Y diría que por igual. O sea, no sabría todavía si quedarme con uno o con otro. Vale, trasplante de órganos. Donante. Criatura de los invasores. Sexo, sin especificar. Observaciones. Fue algo inesperado. Después de extraer un órgano, el donante siguió vivo durante 5 minutos más de lo esperado. Beneficiario, sujeto 487, humano. Órganos de invasión de trasplante en el acto y se adaptó al nuevo cuerpo enseguida. Tardaremos un tiempo en saber más sobre los resultados del trasplante. Ojo, esta gente está trasplantando órganos de los visitantes, de los extraterrestres que han invadido la Tierra. O sea, a esta peña se le va la pelota, tío. Literalmente. Me alegra, Abraham, me alegra un montón que te mole.
No, no es el típico juego convencional. Yo creo que de verdad, os lo digo desde corazón, no se hubiesen equivocado en las fechas, que sin duda hay un error aquí de marketing horrible que les ha pasado factura. No sé si es que tienen demasiada soberbia de pretender que su juego, por muy bueno que sea, y sale en medio de tanto juego bueno y de tanto AAA, evidentemente la gente no lo va a comprar, porque al final el dinero no da para más. O quizá que simplemente ellos pensarán, bueno, ¿qué más me da que lo compren ahora, que lo compren dentro de unos meses? Igual ese era su pensamiento, de cierto modo. No, a lo mejor no tienen pensado bajarlo de precio. Yo tengo una hipótesis, ¿vale? Sobre este juego. Y es que con todo el concepto ahora de Xbox Pass o el tema de PlayStation, que también se anunció hace poco y demás, me da la sensación que tienen un as debajo de la manga. En plan, pues eso, que en algún momento van a coger y van a decir, mira, vendemos el juego y nos da un poco igual lo que hayamos vendido. Te vendemos la exclusiva para que tengas el juego en el Game Pass. Al final son acuerdos comerciales. ¿Cuánto te ha costado hacer el juego? Supongamos, ¿no? 80.000 euros. Toma, 80.000 euros. El juego me lo llevo y lo tengo en mi plataforma. Es la explicación que yo le doy al hecho de salir en una circunstancia, digamos, tan inoportuna, ¿no? Que diga, que quizá, bueno, pues ellos mismos digan, bueno, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Total, vamos a ganar lo invertido. ¿Qué más nos da sacarlo antes que después? Otra explicación no la encuentro. Buenas noches, Juan Beethoven, máquina. ¿Todo bien o qué? Te saludo desde la Feria de Sevilla, brindando por tu canal, que nos hace las noches más amenas. Y te invito a un rebujito. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y aceptado. Muchas gracias, máquina. Abrazote, de verdad, muchas gracias. Número 300-14. No tengo ningún número. I don't have a number. Then you don't get a free meal. Pues nada, comida Even without a gratis. number, you're welcome to buy food. Would you like to do that? I want to buy something. What'll it be? Disfruta de la feria, máquina. Me alegra mucho que estéis desconectando. Who invited you in? 348-9-14. I need to check on that. Just a sec, please. Espera un momento mientras lo compruebo, ¿ves? Correct. Lo comprueba. Log, 1 weekly ration. ¿Qué es eso, Qué graciosos los niños salvos, tío. Ahí todos turiñados. ¿Habéis controlado vuestras emociones? Es lo que le enseño yo a Tina cuando veo un conejo. Tina, ¿has controlado tus emociones con los conejos? No puedes estar atacando a los conejos todos los días. You don't have authorization to be here. If you don't have a permit, good. You don't have good. Good.
Step forward and begin. Enough. Back in formation. Next. Estupendo, vuelve a la formación. Oh, Dios mío. Poor form. Vámonos. Bueno, podría subir ahí. No sé, parece como si hubiera algo, ¿no? O como si escondiera algo, ¿verdad? Hay dos torres en el juego. ¿Ha hecho daño? Veo como que son un poquito cabroncetes con los premios, tío. Te hacen subir, pero luego no tienen nada suculento. Molaría que te dieran algo, ¿no? Un poco más así, no sé. Un poco tangible, tío. Buenas tardes. Señor guardia. Oh, Dios. Cabrones, es lo que os digo, que subes a las torres, pero luego muy poquitas cosas, tío. Bueno, células de energía dentro de lo malo. Ni que tan mal, ¿sabes? Cabrones. Tengo que poner algo un poquito mejor, ¿no? A ver, ¿hay algún teleport? Por aquí, que podamos desbloquear. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito, ¿eh? No veas. Madre mía, qué maravilla, tío. ¿Cómo se ve? Nada, cereza guapa, descansa. Venga ahí. Claro que sí, que se puede. Aunque sean diferido. Hay que llegar a 200. ¿Qué digo 200? 4. Bueno, pues voy a volver a la ciudad de antes, ¿vale? Al cráter. Creo que
deberíamos de centrarnos. Ya le hemos puesto título al vídeo. Y quiero volver al cráter. He completado la misión que me pedían, con lo cual centrémonos en el cráter. Se ha hecho de noche además. Mirad qué paraíso más bonito. Qué bonita la noche, tío, en el juego. Qué cosa más bonita, tío. Con las antorchas, en la poca luz, tío. El personaje ahí con los andares ahí a lo... ¿Sabéis algo que me recuerda? A la presentación de Elder Scrolls cuando lo anunciaron ahí. Entrando ahí a la ciudad. A cauce boscoso. Guapísimo, tío. I noticed right away when someone's sneaking around. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, el cofre, dices. No, no, estaba viendo a ver de qué diseño era. ¿Dónde lo habías sacado? Muy chulo, muy bonito por tu parte. Me encanta tu cofre. Y tu perro esqueleto también. That didn't work. That didn't work. Vale, parece que hasta aquí. Una más. Hacia atrás. Y bum bum. Ole. Vaya lijazo, tú. Nota secreta recibida. Nota secreta recibida. A ver qué hemos recibido en esa nota secreta. Nice. Nota secreta recibida. Nice. Good. Registros. Grabar. Aviso. Ah, bueno, esto lo tenemos. Esto de pruebas. En privado. Errores. De la bruta. Bajo cuerda. Pero menos mal que estaba ahí para ayudarme. Vale, claro, es que esta chica pertenecía a la gruta. O sea, recordar que esta chica era una tipa que vimos en la gruta. Por lo cual, por eso tiene esa nota. Don't do anything stupid. Somebody sneaking like that must be up to no good. Pero si yo soy el que te va a ayudar, déjame que te robe a ver lo que tienes en la caja. Seguro que no lo usas. Qué bien hecho, tío. Qué chulada, tío, de escenario. Único, la sombra me está consumiendo, chaval.
FPS que flipas, ¿eh? Nota que estamos en 4K. Keep going. Don't think about it. Well, I wasn't consulted on it. La sombra le da mucha inversión. Pero... What do I think of it? Better to keep that to myself. Consume un huevo, tú. I don't know either. Healing potion or moonshine? Whatever piss you're looking for, I'll give you a good price. Don't even think about trying to cheat us, okay? I got my eye on you. Me? Cheat? Why would you think... Wait, you're nasty, right? Es la hermana del The antiguo old big duque. sister? Picha. That's right. So watch what you say to me. Así que cuidado con lo que Miss dices. Hoity-toity. No intentes Give me a estimar. break. Logan is history. You carry no weight around here. So, are you gonna buy something or not? ¿Cómo va el negocio? How's business? Good, good. Anyone who makes it all the way here usually needs a stiff drink ASAP. The shelves are fully stocked and the distillery is pissing out more than my bladder. Now and again, I teach what I know to someone who stops by. That brings in a few shards too. ¿Puedes enseñarme Can you algo? teach me anything? Sure, but it'll cost you. Oh, qué rico. Está regateador. 5% de descuento. Los instructores son más baratos. Eso tampoco me preocupa. What do you have? Look around. Vendedor. Todo el mundo conoce a Bicha. He's been bugging me about it for days. There'll still be just as much work. Apparently there's a bunch of them hiding in the The mountains. cheater becomes the cheated. Don't ask me what this is about. Nothing. I'm staying out of this. Get the hell out of here. Smart You're move. not allowed in here. ¿Quién es este señor que ponéis tanta atención en él? Are you sure? Good decision. You have no Yeah, business just here. fuck off Skedaddle! What do I think of it? Better to keep that. Well, I wasn't consulted on it. A ver, vamos a ver. Vamos a marcar la misión de... del que estaba extorsionando a la comerciante. A ver si somos capaces de hacerla. Vale, aquí está. Problemas de dinero para la protección, la guardería. Un pequeño ladrón. Mola como se ve desde fuera los cristales, tío. Y como con esa nieblilla y suciedad al mismo tiempo, tío. I'll drink to that. If we don't put up some resistance, all is lost. Oh, caja de granadas, tú. No, no, quiero jugar por la noche, que se ve guay, tío. Mola mucho. Tiene una ambientación que te cagas.
Vamos a ver qué pasa con este señor. A ver, ven aquí. Hey, Dasky. Blade has no time for bums like you. So how about you kindly fuck off out of Cuchilla here? no tiene tiempo para los portioseros como tú. ¿Qué me has llamado? What did you just call me? What? I called you a bum. A vagabond, a hobo. Oh, what are you gonna do Portiosero, about it, un bum? vagabundo, un indigente. Estoy pensando en una buena paliza. Quiero que dejes en paz a Vicky. I want you to leave Vicky alone. Vicky? Oh, let me think. Oh, you mean that bitch who doesn't pay her debts? Prefieres a la zorra que me paga sus deudas. Has she sent you here to threaten me? Te ha Or enviado worse? aquí a que me amenaces o algo peor. De acuerdo, deberías de prepararte para ver las estrellas. All right. You should prepare yourself for a world of pain. Prepare yourself. You know, I can't stand big mouths like you. It'll be a pleasure to whip your ass. Será un placer partirte el culo. My fists are itching. You gonna do something? Anything? My fists are itching. Don't just stand there. Fight! Brains out. Hit it! Do you have to do that? There are better ways to solve it. What's going on? Cabrón. Qué patada me ha dado tú. Do you have to do that? What's going on? Ahí está. That's the way to handle that. Debería de poder robar ahora. Hombre, pues listo los cojones. I hope that you're going to leave Vicky alone now. Espero que dejes en paz a Vicky. A ella le gusta Yes, eso. yes. Oh, mierda, sí, 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 sí. Cuchilla admite su derrota. That was a damn Vaya good palición beating me you has gave dado. me. In the En un future, futuro mejor pass. paso. Smart move. Eso sería Whatever. inteligente. I've got plenty of other sources of income. Vicky's money was just a drop in the ocean. If you don't need anything else, I'll be off. And if I see you again, it'll be too soon. Espero que no tenga que volver a verte pronto. Estoy pensando en darte una buena paliza. ¿No deberías de decirme quién eres? Maybe you should tell me who you are. They call me Blade because I cut up people who ask too many stupid questions. Me llamo Cuchillas porque me afeito mucho y me corto de vez en cuando. Entonces, ¿qué haces por aquí? So what are you doing here? Isn't it obvious? I'm patrolling my territory. Patrullo mi territorio. So if dice you don't Marco. have any levy to pay me, get the fuck out of here. Así que si no tienes ninguna tasa que hacer, me estoy pensando en darte una buena paliza. I'm considering giving you a good beating. Oh, you're either real dumb or real brave. Either way, get ready to die. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Puedo pegarle otra vez a este señor? A ver, Bicha me sube su armonía, ¿eh? O sea, que la atizo y me... They starting soon. Y con Bicha me llevo un poquito mejor porque el problema es que Bicha
Don't just stand there. Fight. Knock his brains out. It's taking way too long. Don't make me beg. Fight already. Sure, why not, I guess. ¿Has visto qué paliza le he vuelto a dar? Oh, shit. A couple more punches and that Un would par de puñetazos más y ya estaba, dice. Oh, mierda. Tell me what you Picha, le ha actually gustado want. eso. Dime qué quieres. No me diste otra opción. Dame unos cuantos fragmentos. Give me a few shards, I won't hit you again. Y no te golpearé de nuevo. That's how it is. Okay, okay. Well, I do have plenty of other sources of Tengo income. bastantes ingresos, toma. So now we're even. Picha, le ha encantado el comentario. El abusón ha sido llevado con su propia moneda. Sí, señor. Qué bonito, tío. Está consumiendo el juego en esta zona un huevo, tú. Y es por las sombras que aún en bajo. Fíjate lo que consume, ¿eh? Casco de albo estándar. 16 el pantalón. Pantalón de rebelde muy buenos. Más 34. Interesantes, ¿eh? Muy interesante. Mira, esto se lo puedo vender, que lo tengo repetido. ¿No? Algún plano repetido. Este también. Vale, perfecto. It was a pleasure doing business It's with a you. pleasure. Cuchilla ya no volverá a reclamar el dinero de tu protección. Ahora yo soy quien te va a reclamar. Blade won't be demanding any more protection money from you. ¿Te da la opción? You really did it. I owe you. I'm so grateful to you. Doing what you did without asking for shards. It's special. Hopefully now I'll be able to get back on my feet again soon. Con suerte muy pronto volveré a reflotar, dice. No parece que estés a favor... Perdona. ¿No te parece que estés a favor de que debería compensar con algunos fragmentos más? Estupendo. Ya no volveré hasta la semana que viene por el siguiente pago. Oh, Dios mío, ¿puede ser mejor el juego? O sea, ¿puede ser el juego fucking mejor juego de la historia, tío? O sea, de verdad, o sea, me acabo de convertir en el extorsionador de esta señora. O sea, justo lo que he dicho. Molaría que me diera la opción de volverme ahora el malo de la película, o sea, el que le extorsione. Y tengo complexión 40, o sea, voy a volverme solamente por la opción, lo voy a hacer. Además que a Bicha le va a encantar, ¿vale? ¡Ay, que no! Que lo tengo muy bajo la complexión.
Bueno, pues nada, que me dé una recompensa. There should be a few more shards in it for a favor like this, don't you think? You don't plan on taking a Icha look piensa at que me es every justo. week, do you? No, I just thought a little bonus was in order. No soy yo Even que if me you're des un not a extra. jerk like Blade. Well, okay. Mientras no seas tan capullo como That'll have cuchilla. to be enough for now. Starting to run into shard Qué problems. grande, tío. I think we're even now. Good. And if you ever want to buy something, you know where to find Si me. vienes con complexión See you around. suficiente, That's the way to handle that. piensa que cada vez que vienes aquí recibirías un plus de dinero. O sea, ojito, ¿eh? Te dice pronto, o sea, vienes aquí, venga por mi dinero. Soy el cobrador del frac. Venga por el dinero de toda la semana que me debes. Oh, Dios mío, qué bien planteado está eso, tío. Me mola mucho que cómo se curran estos detalles. Tiene unos detalles en el juego porque normalmente los juegos suelen ser muy prudentes a la hora de ciertas acciones, ¿no? Y en este juego no, tío, o sea... Lo políticamente incorrecto como que les da igual, ¿sabes? O sea, te lo ponen. La opción de mandarle a la mierda te la ponen. Y eso mola, tío, mola mucho. Dicen, molaría que le pudiera mandar a la mierda porque si y decirle que si soy su recadero y de repente coge y te dice, ¿qué te piensas? ¿Que soy tu puto recadero? Y dices, hostias, tío. ¿Es verdad que acaba de hacer lo que acaba de hacer el personaje? ¿Le ha mandado a la mierda por ser su puto recadero? Mola demasiado. El tópico de los RPGs, pues se lo salta. Uy, perdón. You better get out of here. Me voy. Finally, bit of peace and quiet. Perdone usted, señora. Le he pillado despierta y encima me he puesto a robarla. Menos mal que no me ha visto. Apaga la luz. Espero que esta vez la señora no me pille robando. Bueno, es que si matas a alguien sin nombre y lo robas tampoco pasa nada aquí, ¿sabes? Como está en la ciudad de los proscritos, aquí todo el mundo hace lo que le sale del bolo. A ver, vamos a ver. Veamos a ver qué tenemos por aquí. Acompañantes. Rollos diplomáticos. Vale, el proscrito matón me ha retado. Ya le hemos ganado, evidentemente, a este señor. Este no es el cuchilla, es el otro. Me pregunto si trabaja para el duque de Arteris. Estaría bien saberlo. Vale, pues vamos a ver si alguien no lo puede corroborar, ¿no? Esto que me están comentando. Hola, Katie. Saludos. ¿Cómo andas? No te da vergüenza robar. Soy una persona respetado en mi comunidad. Crímenes de guerra. Estás pagando por tus crímenes de guerra. ¿Qué pasa, Ade? Aquí sigo pagando por mis crímenes de guerra. ¿Qué tal estás, Ade? El del ring. ¿Cómo estáis, chicos? Y ahora extorsionador. Ojalá me hubiese dejado extorsionarla. Hubiese estado buenísimo, ¿no? Hubiese estado buenísimo, tío. Buenísimo. Gracias por aceptar el comentario. Que si no tenía que estar tabulando. Hubiese sido la hostia, chaval. ¿Os imagináis? Pero la hostia bendita, tío.
Por favor. Mira, puedo hacer una de estas. Ahí está. Y hamburguesas también puedo hacer. 3 hamburguesas. Y el plato este es cojonudo, tú, también. ¿Y este qué me pide? Con chicle, tío. ¿Qué es esto con chicle? Cosa más asquerosa, tío. Con chicle, tío. Vomitivo, tío. Qué asco. $141. ¿Y este arco de Berserker, tío? Ah, nivel 3. Me cago en todo. Estamos igual, ¿eh? Voy a fabricarlo y ¡pum! No puedo. Mira, 2 arcos más de Berserker. El día que pueda hacer arcos de Berserker los vendo y me hago rico. Necesito subir la herrería a nivel 3. Molaría mucho, tío. ¿Y dónde está el yunque? Si está aquí esto, tiene que estar el yunque por aquí, ¿no? Aquí vamos a estar. Qué juegazo, chiquillos, qué juegazo. Qué juegazo y qué lástima, tío, que no tenga un buen marketing este título, tío. You'd best be skulking around somewhere else. Creo que estoy en una zona que no puedo estar. Do nothing. You can't do anything wrong. Apparently there's a bunch of them hiding in the mountains. I'll take that with a pinch of salt. Stay away from the unknown ruins and caves. The bandits Esa de laboratorio. are the lesser evil. This is Herbert, broadcasting from the orbit. People of Magalan, stay clean. Alien substances are dangerous. Elex is just as bad for your body as chems and other alien substances. Why not enjoy some old canned food or a fresh stew instead? You're listening to Herbert, broadcasting from the orbit. Hey, una hamburguesa. Para mí. Mira qué espadaca que me lleva, que abulta más que ella. It's a mess. That place is full of reavers. Come on. You can take that however you like. Nothing is certain. We have our way. It should be enough. Malditos proscritos, tío. I'd have approached it differently. Some boots out there getting dangerously close. Esta es la cabaña del niño, tío. Míralo. Me da lástima ahora robar al niño. Esta es la cabaña del niño, tío.
Ya sabemos dónde está la ratilla que nos intentó timar. Pissed away, lost it. What the fuck are you talking about? You don't just lose your shards. Jamás pensé que podría subir la confianza de mi colega Bicha. ¿Eres responsable de toda esta hospitalidad? You responsible for all this hospitality? I've got no idea what you're jabbering on. Queja oficial. No tengo ni Your idea. meathead friend here is throwing Tu his weight estúpido around. colega se está pasando un poco. And Bully's not a fan of Efectivamente, se roba a todos a nadie. especially bullshit gutter trash like you. Y como Robin Hood es Tough para talk dárselo a from a los guy who pobres. lives in a junkyard. Hey, you take what you can get. No bullshit. Bully was under your orders, wasn't he? Look, I got a responsibility here. I can't let any old arrogant fucker stroll around here. I gotta know exactly the type of arrogant fucker I'm dealing with. Yeah, I got it. So, you got what you Got it. needed? I've sized you up pretty well. To be honest, I expected better. I still don't trust you worth a shit. You're a tricky bastard, and you could be trouble for me if I don't keep a watch on you. So, since you already figured I sent Bully to try and kick your ass, I gotta give him a new job. Vale, Bully's gonna be ya he on your ass descubierto like glue. Think of him as your official que somos babysitter. inteligentes, He'll keep an eye on you and whatever bullshit you que get nos va a up dar to. un trabajo, gracias a que... What shit is this? I gotta follow this asshole around. Hey, you said you wanted a field assignment again. Yeah, but that don't mean I want to babysit some asshole all day. Quit your bitching and do it. I want you breathing down his fucking neck every second of every day. Assholes like you need to be watched. Closely. Los cabrones como tú hay que vigilarlos de cerca. And I hate surprises. Dice, estoy hasta los cojones de escuchar tu So respiración en mi Bully's nuca. gonna report everything. Every move you make, I'm gonna know. You take a shit, I'll know the volume and fucking consistency. Y sueltas un mojón. Espera, lo voy a leer entero, ¿vale? Así que Matón me informa de todo. Sobre cada paso que des. Si sueltas un mojón, sobre su volumen y consistencia de la mierda. Lo pillas, ¿no? Hey Moisés, ¿qué pasa, tío grande? Bienvenido, buenas noches. ¿Y qué pasa si a Matón le ocurre algo durante el camino? What happens if Bully has an accident along the way? Don't underestimate Bully. Oye, bicha, di algo bonito. So count yourself lucky. Bully can step in and save you when things get tough, you ungrateful little shit. All this protection for the low price of fuck all. Now shut the fuck up and get out of here. I've got my own shit to tend to. Oye, ¿y bicha, tío? Ya decía yo que bicha no me estaba... Shut your fucking mouth. I don't want to hear your shit. That's not how this works. If you're going to be following behind me, you can just help me out with the fighting. Maybe we can be comrades in arms. Otherwise, you might as well stay with your boss. You're an asshole, but it's not like I got a choice in the matter. You heard the Duke. I've got to follow you, so that's what I'm gonna do. So if you're already following me around, you can fight for me too. Well, you're kind of brave, but don't count on me saving your ass if shit heats up. We'll see when the time comes. Okay, let me tell you how this is gonna work. My companions have a central meeting point at the Bastion in Caracas. That means if we're ever separated, you go there. Look at you, ordering me around like some big shot. You're lucky I don't Ah, snap por eso your neck bicha no está. right now. Me acaban de dar un nuevo acompañante. Yeah, I got it. We're done for now.
Stand by at the bastion. Now shut your mouth and do whatever it is you do. I sort of like this city. Patón se ha unido. Yeah, I know. It's covered with garbage and it stinks. But it kind of stinks like home. If you say so. I got both my eyes on you, you little shit. Don't you forget it. Te tengo miedo, mierdecilla, que no se te olvide. Vale, vamos a por otro de los registros de misiones del cráter. Había una misión. Era el pequeño ladrón. Era el niño renacuajo que nos intentó robar. Entonces hay que buscarlo. Y luego tenemos otro que es la guardería. ¿Ves? Que es lo que decía yo, que efectivamente yo soy como Robin Hood. O sea, estoy robando porque ahora se lo voy a dar a los más pobres. He invertido 100 monedas en la guardería y ahora lo siguiente será invertir más dinero. I wasn't consulted on it. Again. Vamos a entrar por la puerta grande. Hola, buenas tardes. ¿Te ha gustado, Nothing is certain. ¿Pensabais si ibais a tener una plácida cena romántica y aparezco yo volando, ¿Cuál Superman? Grillo. Gracias por la donación. Hijo puta, este se ha gastado el dinero. A ver, ¿pero realmente ha hecho una guardería o no? There'll still be just as much work. You're out of your mind. Brenda, a ver. Hola, Brenda. Welcome to the nursery. What can I get you, hun? Bienvenida a la guardería. This is the nursery? Yep. What were you expecting? Oh, la guardería es un bar, tío. Cricket, did you? That fuck pulled one over on us. We should get him. El cabrón no estimó, deberíamos de pillarlo. I'm gonna have to change the name of this place one of these days because of him. You ain't the first he's pulled this on. Lo llama la He guardería, ain't here tío. yet, he's on his way. Do me a favor and punch him in his mouth. He keeps pulling that shit over and over. I'm up to here with it. Ha montado un bar y lo llama la guardería, que hijo puta. ¿Por qué llamas a tu taberna la guardería? Why do you call your tavern the nursery? Look around the place. Nothing but boys behaving bad. And they only get worse as the night goes on. And it's up to me to set them straight. Dice todo a tu alrededor son Sometimes I chicos feel less portándose like an mal. innkeeper and more like their mom. Those boys are nothing but overgrown babies with guns. Estos niños son más que bebés crecidos. So, what'll it be? How about some milk? With the healthy shot of the hard stuff, of course. Give me something to drink. Qué grande. The nursery has everything you need. Take your pick. Qué grande. Qué bueno, tío. La guardería. I can't remember Xander giving you What? permission to be here. Fuck off. No recuerdo que seas este diera permiso estar aquí. ¿Me acaban de echar, tú? ¿Qué dices? ¿A que te reviento tú la cabeza? Una guardería para niños grandes. Saber, district is el closed, distrito superior so you está can turn cerrado. right back around. Puedes irte por Don't donde make has such a entrado. big stink, No me jodas, Sader, Xander. déjanos Let us pasar. in. You know the drill for newcomers, bully. You can go in, but he has to stay out here. Tú puedes I entrar, still pero él can't se queda fucking fuera. believe they made you a guard. I don't really give a shit what you believe. But maybe a little sign of goodwill on your end would change my mind. If you catch my drift. Vale. Con 50 fragmentos, toma. Maybe this Déjame will convince pasar. you to let me through. Okay. I'll pretend I didn't see you. This time. Go on. Do whatever it is you have to do. If I see you here again, I'm kicking you out. Go on. Off you go. I never saw you. La próxima vez. So, I think I've pateo talked to la some of cabeza. Magalan's most important people. Hombre, ya. Wonder what the old man would say about Estoy en la that. guardería yo tan tranquilo. Mira ahí. 3X hay ahí puestas. Pues. I can't right now. Are you sure? Ya,
Yeah, and I heard they got into a bust. I'll take that with a pinch of salt. You can take that however you like. ¿Qué es eso? Apparently they can even talk. If we don't put up some resistance, all is lost. Are you lost? I'll take that. I heard he was robbed. Bueno, tendré, ahora que me he enterado que la guardería es esto, tendré que If we hablar don't con put él, up ¿no? some resistance, all is lost. What do I think of it? Better to keep that to myself. Me ha estimado, cabrón, la guardería es una taberna. You ripped me off, asshole. The nursery's a tavern. Hey, calm down, man. No need to freak out. Well, guess you figured out my scheme, huh? This is what I'd call a teachable moment. You learn from your mistakes. Now, fuck off! I want to drink away your hard-earned shards in peace. Take it easy. Look, just take the loss, man. I pulled one over on you and you totally fell for it. Now, let me get smashed in peace. Sí, bueno, acepta la derrota y ya está, colega. Te la colé. Y tú te la tragaste. Ahora déjame coger una buena cogorza. Estás rifando un puñetazo y tienes todas las papeletas. Oh, you'll get smashed by my fucking fist. Those are some big boy words for someone obviously born yesterday. You really want some of this? Bring it on, asshole! A total waste of time! That must have hurt. My fists are empty! Get started! Tú, me está pegando otra, señora. Hostia, que me van a matar, tú. Que se ha enfadado todo el mundo aquí conmigo. Joder, macho. Están todos en la taberna, que aquí... ¿Cómo no les voy a dar? Que se quiten de la movida, tío. En todo, tío. Ahí va. Qué cabrón. Hostia, me ha dado tú. Venga, aquí vamos a pegarnos aquí en un callejón o algo, tío, donde no haya gente, macho. Ready now? How much longer do you want to wait? Es que la boba esa, tío. ¿Por qué se cruza, tío? Just go for it! Why's nothing? Sí, una polla, tío, una polla. Que no, una polla, tú, una polla. Joder, que... Encima, cuando le tengo, 200 personas me pegan de disparos. Cabrón, tú. Como el cabronazo se con la escopeta. Ya que me gusta ser consecuente, pero es que no vale, o sea... Él no da a la gente, se lía escopetazos y yo sí, ¿no? Why aren't they punching? When two people fight. Ya y los bobos esos que están aquí, cruzándose en la pelea. Need some sense into him. Que debería de ser que le pudiera dar una paliza a los que se cruzan, ¿sabes? What now? Need some sense into him.
Ya verás como así no se cruzaban otra vez. Son morbosos, tío. Míralos, qué morbosos. Nada más que para ver qué pasa en la pelea, tío. Come on! Make up your mind. Hombre, ya. Hombre, ya. Cara dura. Not the first to say that. Más quiere engañar. Put that thing away. Ya guardo la arma. I see you've come to your senses. Can I have my shards back? Entonces me devuelve mis fragmentos. Oh, yes! Sí, mierda, joder, tío. Man. Oh, No te he reservado ni you uno. really don't pull your punches. It's just a Son solo few unos fragmentos, shards, tío, man. joder. Shit, if ¿Cuánto they mean that significan para much to you, ti? take what I got. Just Coge lo que tengo, stop hitting pero me. deja de golpearme. Deal. Well, now I guess I'm done drinking since you cleaned me out. Thanks for nothing, you dillhole. I'll take that with Put that. I see you've Debería... come to your senses. Come on, man, leave me alone. Mira, We tío. need to secure Leave our me borders. alone. Y algo así como leave me alone, oncle. Lo traducen como tío, como si estuviera hablando un madrileño. Why do you always say that? If we don't Vale, put up pues some vamos a hacer la otra resistance, misión del all is niño. lost. That's too much for this one. There'll still be just as much work. Whoever's Un behind pequeño this ladrón. needs to be stopped. Apparently, they all died. I beg to differ. Creo que voy a ir a hacer un pis. Perdonadme un momento, ¿vale, chicos? Os dejo aquí de fondo con esta gentuza. Oh, I can't agree with that. Yeah, I heard that rumor too. Some things need time. I'll take that with a pinch of salt. You got something interesting to say? Nothing was certain. A ver si no me He's mata been nadie. bugging me about it for days. Whatever. Oh, take that with a pinch of salt. Well, I wasn't consulted on it. It's really annoying. Those beasts out there are getting dangerously close. Did you hear he broke his weapon? Are you sure? You're out of your mind. Basically, it makes no difference. Give in now and you'll lose everything I beg to eventually. differ. I'll take that with a pinch of salt. Figured as much. These damn towers are driving everybody crazy. Walls don't help if the holes in them keep getting Apparently, bigger. they all died. That was bound to go wrong. Really? The cheater becomes the cheated. Whoever's behind this needs to be stopped. You don't have to take that shit. If we don't put up some resistance, all is Some lost. of these creatures are a You real don't always have to nuisance. justify yourself. Apparently, they can even talk. I don't know either. Really? The guards are letting too many through. Oh, I can't agree with that. What do I think of it? Better to keep that to myself. If you say so. You don't have to take that shit. I'll take that with a pinch of salt. Strictly speaking, that's true, but what do I think of it? Better to keep that to I'll myself. drink to that. I don't know either. Walls don't help if the holes in them keep You're getting not the bigger. first to say that. Figured as much. You can take that however you like. What do I think of it? Better to keep that to myself. The guards are letting too many through. We just keep pussyfooting around. Exactly what was he thinking? There'll still be just as much work. I heard he was robbed. We need to secure our borders. Give in now and you'll lose everything eventually. Well, I wasn't consulted on it. Again. Yeah, I heard that rumor too. You don't always have to justify yourself. If you say so. The guards are letting too many through. If we don't put up some resistance, all is lost. Whatever. We just keep pussyfooting around. You're out of your mind. Apparently they can even talk. That was bound to go wrong. I don't know either. If we don't put up some resistance, all is lost. We just keep pussyfooting around. Como ha dicho. I feel sorry for her.
¿Te regaña el NPC o qué? Walls don't help if the holes in them Algo keep habréis getting hecho. Come on. Some of these creatures are a real nuisance. The guards are letting too many through. There'll still be just as much work. That's too much for this one. Give in now and you'll lose everything eventually. I don't know either. Pues sí, pues sí. Vamos a ver, a buscar al niño. Basically, it makes no difference. It's really annoying. Espérate, si estoy aquí arriba, ¿no? Podré hablar con este, ¿no? Coño. Este es Héctor. Jax? I don't ¿Jax? fucking believe it. No lo puedo creer, nunca pensé que te vería por aquí. Héctor, creía que no volvería a verte nunca. Hector? I thought I'd never see you again. I know. Back then I said we wanted to cross the mountains, start a new Lo life. sé, dije que quería cruzar las montañas y empezar una vida de nuevo. See, we didn't make it very Como puedes fucking ver, far. no hemos llegado muy lejos. ¿Por qué los guardias de la puerta reparten Elis? Why are your gate guards handing out Alexit? Darius is following instructions. I'm pleased to hear that. Creo que Darius sigue las doesn't answer my instrucciones, me question. alegran. I'm just a generous soul. Soy un alma generosa. Of course. And now the real Ya, reason? claro, un verdadero motivo. Fine. I guess I can't fool you. Aquí a ti no hay quien te engañe. Not like I'm giving shit away. I earned my cut. First of all, the shards stay here. Whatever I give out at the gate, it gets spent inside it. Lo que en la puerta se da en la ciudad se queda, Don't vamos. need more than a few fast fingers to get back my property plus a tidy profit. They think I'm a savior, and curse their luck while owing me one. Devious. Hey, we all gotta make a living. You get it. ¿Cómo has acabado trabajando para los proscritos? How the hell did you wind up working with the outlaws? Well, the Claws always had a big expansion plan. We wanted to build a society from the ground up, a place without war. Thought it might be easier to get settled in the lands beyond the mountains. But we stopped here to rest, and our guide fucked off. Never came back. Without him, we didn't know how to cross the mountains without dying. So we got stuck here. One thing led to another, and here I am at the top of the heap. Life sure is fucking funny sometimes, huh? Es curioso cómo muchos personajes del 1 al final se han visto envueltos en otras facciones y demás, ¿no? Está gracioso. Como miembro de los garras, supongo que podrías enseñarme algo sobre cómo ser ratero. As a member of the Claws, you must be able to teach me something about being a pickpocket. Sure. What do you want to know? Claro, ¿qué quieres saber? Pues eso, robar ordenadores, persuasión. ¿Me puedo unir? Can I join you? You want to be an outlaw? Huh. ¿Quieres unirte? I guess it could work, but... ¿Cómo me podría funcionar? Pero ¿estaría dispuesto a trabajar como informante? Depende a qué te refieres como informante. Depends on what you mean by informant. Looks like you haven't chosen a faction yet. We already have informants among the Morcons and the Berserkers, but we need Tenemos someone to earn informantes the en los trust of their morconos y los higher-ups. berserkers. Necesito a alguien So if entre you los want to salvos. join supongo. us, you Vente gotta con make nosotros. contact with my Tienes que people. ponerte en contacto con mi I gente. can't tell you any more than that. You know our cells work alone. I can't tell you exactly where they're hiding. So, join up with the Berserkers or the Morcons. When you're there, find my people. They'll tell you everything you need to know. O sea que quiere que nos unamos a los morconos Sorry, but I gotta go. o a los berserkers. That's good. Y una vez nos unamos, pues... Si quiero unirme a los proscritos, tengo que infiltrarme en los berserkers y los morconos y subir en su rango. Parece que en cierto modo, para algunas facciones, estás en cierto modo obligado
a avanzar en otras cuestiones. No lo veo mal del todo porque en cierto modo es como una evolución dentro de una facción, te unes y luego apareces con otra, ¿no? Bueno, sí, no sé, puede ser divertido, ¿no? O puedes coger y decir, bueno, pues no me mola, me voy a otra facción. Qué bien hecho, tío, lo de las jarritas, la comida y toda la mierda que hay ahí, ¿eh? Son de movidas, tío. Modificador de poder. Aquí un chill. Mierda. Perdón, perdón. ¡Qué tiro que me ha dado! ¡Dios mío! Perdón, perdón. Buenísimo. That's good. Buenísimo, tío, buenísimo. Qué hostia me ha dado, chaval. No sabía que había alguien ahí, ¿sabes? ¡Oh! ¿Se ha crashado el juego? ¡Oh, no! Uno de crashing. ¿Diagnostic? ¿Qué diagnostic? ¿Qué diagnostic, tío? Qué mal, tío. Va a petar el juego, chavales. A ver, vamos a abrirlo. Se ha petado el juego. Dios, no. No, tío. Un momento, vaya a ser que se pete. Include. Vale, se está sincronizando. Darme un segundito a ver qué es lo que ha pasado. Qué raro. A ver. Disculpad, chicos.
Cosas del directo. Ahora. He quedado ahí un poco como atontado. Eres demasiado guapa. Parece. Sí. Eres demasiado guapa. No es que sea bonita, es que eres muy bonita. Qué suspiro. ¿Qué dice mi padre? ¿Es muy guapa? That's good. Vale, ¿puedo seguir robando como estaba haciendo hasta ahora? Estoy viendo, Ya se ha vuelto loca, perdida. A ver lo que tarda en pedirme algo. Este señor está aquí de vigilante, tío. Yo que pensaba que no había nadie, tío. You can stop skulking around. I've seen you. Well, he brought it on himself. He's been bugging me about it. Keep your fingers to yourself, okay? Quita tus dedos. Figured as much. That's too much for this one. Vaya, yo que me iba a pedir algo. Ya está aquí. Nothing, sir. So, are you in? Instructor. You're obviously not an outlaw. So fuck off. Got it? Dame un beso. Why does it matter whether or not I'm an outlaw? Look, I got a deal going. I provide the outlaws with kit, and I get to sit on my ass up here without having to worry about getting robbed or whatever. And I'm sticking to that deal. So you'd sell me stuff if I was an outlaw? I'd sell you gear, weapons, and even teach you how to make your own chems. Eduard, You Tomás, figured that out pretty quick. Martín. I'm proud of you. But you're not an outlaw. Llego y se So our grasea. business here is done. No digo nada, Lo has dicho tú. Abrazote, Martín, máquina. You, not outlaw. I no sell to you. Que sí, que no me vas a dar nada si no soy proscrito. Asqueroso. Good to see you. Muéstrame tu What goods have you mercancía. got? But of Venga, course. sube, cariño. Ok. ¿Qué es esto? ¿Lanzacohetes? Muy rico lanzacohetes, ¿no? Of course, no doubt about it. Fuck me, you are a goddamn What are you up moron. to? Everyone who works for him ends up Está prohibido entrar aquí. Yo qué sé. All I know is that I Yo won't he have visto to una share the casa dough. suculenta y me he Fuck off, colado. you candy-ass little prick. Dios. Ella se senta por aquí detrás mía. Creo que voy a ir a la ciudad de los Berserker un momentito a ver si tienen ya mi arma. Arma. I'm staying out of this. I don't know either. I'll drink to that.
If you say so. ¿Qué dices otra vez, tío? Pero vamos a ver, tío. ¿Me está vacilando? Me está volviendo a fallar, tío. ¿Qué le pasa a Steam últimamente, tío? Voy a cagar en todo, ¿eh? Se ha ido la olla, tío. I heard he was robbed. Tanta historia para unas máquinas, tío, que tienen aquí y ya está. Yo sé, no me esfuerzo tanto en venir aquí, ¿sabes? Yo pensé que estaba entrando en una fortaleza o algo, ¿no? Vamos a buscar al niño. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este tío? Ah, vale. What can you teach me? SergioSC. What do you want to know? En realidad nada, no quiero aprender nada. Lo que estoy buscando es un niño. Ah, mira, el niño está aquí. You better not have come here with empty pockets, Squirt. No, Zach. I've got something real this time. Seriously. Okay then, show me. Come on. Is that it? 20 Elex. That's all I have. Yeah, I don't believe you. Come on, hand over the rest or I'll kick your ass. Really, that's all I have. No, es Steam, Dasky. I'll take your word for it. But if Ah, I también find te va out mal, you're que te está holding chupando out on muchos me, recursos. You're gonna wish you were dead. Ah, pensaba que te referías al programa de OBS. ¿Os habéis dado cuenta que le están extorsionando al niño, no? O sea... Como la película de los niños estos. Que los extorsionan. Caught you red-handed. You've been stealing from me. Me? No, sir. You must have mixed me up with someone else. Hey, if you're calling my boys thieves, you're gonna deal with me. O trates And con you are mi... the guy Con mi who's gonna kick ladronzuelo, te your vas a ass enterar, me dice. if you don't get the fuck out of here now. ¿Cómo se llama la película esta, tío? Típica... El asunto es que el crío me ha robado unos fragmentos y quiero recuperarlos. El pequeño es tuyo. Me he equivocado. Me habrá robado algún otro chico. I made a mistake. One of the other kids must have stolen from me. Yeah, that's what I thought. Now get the fuck out of here, asshole. That was good. No, pero no, hombre, no. Wanna buy something? No quiero que termine así la misión, tío. Eso es lo que eres, un contrabandista. Oh, so you're a smuggler. What? Why would you say that? Enséñame lo que tienes a la venta. Then who supplies you with your goods? What's that got to do with shit? If you don't want to Ocupa buy procesador. nothing, then fuck off. Show me what you've got to offer. Remember, I got all the real special stuff. A ver, no sé qué hacer con esta misión, porque realmente... Yo quiero ayudar al niño, claro, pero me la da como fallida. Entonces... No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer, no sé si cargar y... Claro, yo no quería que fuera por ahí lo derrotero de la misión.
Pensé que luego podría hablar con el niño o algo así, ¿sabes? A lo mejor el niño ahora me ha dado un... What do you want now? Didn't you talk to Zach? I've got nothing to say to you. Claro, yo pensé que le encubriría y que luego se abriría una cadena de misiones para poder rescatar al niño. Pero al hacer esto, no se ha abierto ninguna cadena de misiones para rescatar al niño. Todo lo contrario. La ha dado como perdida. Okay, then. Show me. Come on. Is that it? Vamos a ver si dándole una paliza a lo mejor That's all I have. nos da la opción Yeah, de I don't liberarlo. Come on, hand over the rest or I'll kick your ass. Really, that's all I have. Okay, I'll take your word for it. But if I find out you're holding out on me, you're gonna wish you were dead. Get the hell out of here. Get the... Vale, o sea, tengo que hablar con él para que se active la misión. Hey. Sí, como te atreves a hablar con el radonzo... vale, a ver. Habré equivocado, quizá otro chico. ¿El pequeño es tuyo? So, is the little one yours? You could say that. I take care of him, and he pays me for the trouble. You could call it a, mutually beneficial relationship. Poor kid lost everyone he ever knew. No family, nothing. So somebody's got to take He care of him. perdido todos los que tenía. That would be me. So if you're looking to El keep your niño. teeth, don't go saying Squirt took nothing from you. Vete de aquí dando hostias. You want your ass beat? You got it. Well, let's see if you're more than just talk. Get ready for a whole lot of pain! Now! Starting soon! Una guardia poderosa, ¿eh? You guys are really boring. Eso sí, tiene poca vida. Boring! Eso sí, como matice, me va a reventar toda la vida. Nah, I would have won by now. How long are you gonna keep this up? Hago en todo. You guys are really boring. Venga. Huh, okay. Shit, man. You're not as scrawny as you look. So, do I get the shards back now? Okay. Lay off of me, all right? I can't take it no more. Here's your money. Él me robó más y el resto... Buah, es que... Si digo eso, le estoy incriminando. That wasn't so hard, was it? Why didn't you just say that in the first place? No me gusta el... Yeah, now get out of here. No me gusta la conclusión de la Never misión. mind. No me gusta la conclusión de la misión, tío. Hold on. Business is business. Así son los negocios. Depends. I know I don't look like a trader, but yeah, I am. And I got some real interesting stuff to... Sí, me está diciendo lo de antes, lo de la mercancía. Pero yo quería ayudar al niño y el niño al final no le he podido ayudar, tío. Why does everyone Por lo call menos you puedo hablar Squirt? con él. It's the only name I know. My mother didn't give me a name, and I never knew my father. Joder.
What do you want now? Didn't you talk to Zach? I've got nothing to say to you. Nada, bueno, pues nada, no tenemos nada que hacer aquí. Straighten up. I can see you. No podemos robarle, vale. Bueno, pues voy a hacer dos cosas. Voy a hacer dos cosas aquí. Una, me voy a ir a ver a los berserkers, ¿vale? Para ver lo que ha pasado con... Profesor de armería. Hacen... Mercader... No, tío, no. Voy a ver a Tilas. Y a la armería. Bueno, pues vamos a Tilas, tío. ¡Ey, Baxi! ¿Alguien está aquí? Look what they've done to our beautiful fort. All that green. Disgusting. ¿Quiere ver Baxi? I like this place a lot better when it was a wasteland. And it was better when we were in charge, too. I'm telling you, the Berserkers' expansion is not going to end well. Mark my words. I want you to find my book. Uy, los Berserkers están organizando algo, tío. Tina quiere hacer pitch. Dame un segundito, por favor. Ese Daniel, elegante, ¿cómo estás? No stone left unturned, no pocket unsearched. I must have it. May Goliath have mercy on your souls if you do not get it back to me immediately. ¿Qué pasa aquí con Rata? No me quiero unirme a ellos. Voy a hacer piscina. Así.
Sí, es la que acabo de montar aquí. El arma que he montado ahí, ¿no? 378 de daño. Vaya nivel que pide, ¿no? Wow. Vale, mira. Giving control to someone else El isn't escudo easy. este lo puedo mejorar. I've never been very good at it. Y el escudo paellera... Necesito 3 para mejorarlo. Uno más. ...103 de daño. Mira tú. Ay, no puedo parar. Ella. Ay. Venga, vete, anda. ¡Qué manía! Que subo, que bajo, que vuelva a subir, que vuelva a bajar, que bajo de nuevo, que vuelva a subir. ¡Oh, Dios mío! Que bajo, que subo, que vuelva a subir, que vuelva a subir. Va, sí, ven aquí a ayudarme con Tina. Okay. Breathe. So, what do we know? The outlaws are hanging up their propaganda. I'm guessing they're also the ones behind the thefts. There's little chance of us finding out who's responsible. ¿Quién es este de aquí? El herrero, ¿no? Ah, no. Va, si es que baja y sube y vuelve a subir. Baja y sube, sube y baja. Aburre. Y me marea. Necesito que vengas a echarme una mano a cuidar de Tina. ¿Quieres cuidar de Tina? A ver qué me dicen. ¿Cómo van los tranquilizantes? About the tranquilizer. Okay, so my analysis is complete. Your concoction is anything but a tranquilizer. Then what is it? Well, your drug has little effect on humans. Apart from a numb tongue and potency issues. I found clear evidence of mushroom spores. To be more precise, cave mushroom spores. They're very rare in this region. So I'm wondering where you got this tincture from. Caracas. Aha, from the Morcons then. Those simpletons shouldn't be playing around with alchemy. But back to my findings. In relation to non-human subjects, this drug is fascinating, especially when combined with the spores I mentioned. It causes a significant rise in blood pressure and an attack on the central nervous system. The result? Greatly increased aggression. Of course, that's just a rough summary, but I hope sufficient for you to understand. Was that everything? Well, if you really must know, I even managed to extract traces of rat droppings from your mixture. Vamos hablando de los This doesn't seem narcóticos. to lead to any negative side effects due to the high alcohol content. So, no need to worry about that. Anything else? No, that's everything. Only, please don't tell anyone I didn't charge you. Otherwise, every chancer around here will think he can get treatment at my expense. Here, take your concoction. If anyone discovers this dishwater amongst my vials, my reputation will be in jeopardy. Whoever created this mixture had no idea that they were very close to achieving what they intended.
They just shouldn't have added the spores. Now, I must get back to my work. Hacer que examinen el tranquilizante. Vale, lo hemos comprobado. Decirle a Ben ya lo que sabemos. Pero antes de eso vamos a ir a ver al herrero. Al herrero de Tambriel. A ver si nos tiene la arma que nos decía que nos iba a hacer. O sea, que tienes a Jomamiau. Jomamiau y a Sparky. Y un Doberman, que es de tu primo. Someone did. No, they didn't. Yes, they did. No, they didn't. Now get the fuck out of here with your rumors and shit. Remember what I told you? Mentalista, amigo. Andamos. Is the weapon done yet? Not yet. Be sure to let you know when I am. Me dice que el arma no está lista. Me cago en. Vale, pues vamos a ir a la gruta. Porque el arma no está lista. Así que dentro de la gruta voy a hacer dos cosas. Uno, hablar con la Greta esta. Con la Greta no, Greta no, con la otra, la de los antídotos. Benja. Con Benja. Y por otro lado, aumentar la inteligencia hasta 50. Voy a aumentar la inteligencia. Voy a ponerme el punto de inteligencia que tenemos por aquí. El punto... y me ha bajado Alexa. El hombre echándose para atrás. Duele los riñones. Vámonos. Este señor no le extrañará estar aquí con los morconos. La ubicación que más me mola es la de los proscritos, la verdad. Just don't think about it. A nivel de bonita, es la más bonita de todas. Vale, pues aquí tenemos lo que queríamos. Por cada nivel, un punto adicional. O sea, un punto adicional que está muy bien. Ingenio, si subo a 45, pues podría poner otro punto más. Que no 10, que son 2. Que ya sabía yo que era... Es que esto estaba mal, está mal definido. O sea, no subes 20 puntos, como te dice ahí. De 10 puntos de atributos adicionales. No, no es verdad. Entonces yo tendría que tener más. Sube 1. Cada vez que subes 1, te sube 1. Apparently they're still in Goliad. Apparently they live to the north. Pero claro. Whatever you want to tell me is probably unconvincing. A ver, tengo un arma que me gustaría ver cómo va, que es el... There's my way and there's the wrong way. Uf, me pide un You have to take a chance when you find one. láser dañado. Uf. Y el atormentador. No veas si pide destreza, chaval. You and me both. Qué barbaridad. Me pide un montón, tú.
There's my way, and there's the wrong way. Apparently they have a plan to keep them working until they fall over. I really couldn't care less. Un montón de destreza. What did you say? You think so? I think you're full of shit. Bueno, me lo voy a guardar por ahora, pero me pide un montón de destreza, tío. El problema es que ya voy... En general, casi todas las armas ya me piden un montón de cosas, tío. Fíjate, 47 de destreza para poder hacer... Para poder usar el atormentador dañado. Arma de energía. A ver, vamos a ver si... Me voy a meter destreza, venga, vale. No está mal. Por lo menos podría usarlo. Voy a ponerlo en la ballesta. La ballesta ahora mismo no me vale de nada. Y así vemos cómo va. Vale, pues vamos a hablar con la chica de los venenos. Y me gustaría un momento también crear la mochila propulsora. ¡Benja! Oh, you're back. Date vuelta. So, did you manage to find out what's wrong with the tranquilizer? Sí, ya lo han examinado. Yeah, had it examined. Well, don't keep me waiting. No me dejes en vilo. The cave mushrooms were the dud ingredient. I don't get it. The recipe said they were a key component. Seems the outlaw was full of shit. The spores trigger an aggressive behavior. Rather than quieting the beast, it makes them crazy. Son of a bitch. Then the drug's unusable. Not necessarily. If I understood it right, if you take out the cave mushrooms, the recipe should work. I'll think about it. Well, now that's done, you should find Attila. The cages are full again. He'll want the arena open so the killing can continue. Crappy fortifications. Practically anyone could walk through here in those days. Vale, supuestamente las jaulas vuelven a estar a tope, con lo cual... ¿Dónde va? No time now. Maybe later. Me ha dicho que hable con Attila. Creo que era el responsable de los juegos. Y el juego está hiperbestia. Además, mira, casualmente acabamos de activar la misión de la arena de los morconos. Y como podamos pegarnos aquí con los morconos, esto, buah, la hostia. Vamos a ver si podemos hablar con Attila. ¿No? Sure. ¿Pero dónde estaba Attila? Attila estaba aquí, ¿no? Attila, que quiero competir. ¿Estás aquí bien? Esta vez Benja debe de sentirse orgullosa. Las bestias más despiadadas, hambrientas y malvadas. Avísame cuando te veas listo para enfrentarte a ellas. Hombre, por favor. Llevo un tiempo esperando este momento. But there are rules. I get to pick the creature you fight against. Once the fight starts, I'll close the gate behind you. Una vez. You can only get out by Solo pulling the puedes lever next to the salir y gate. tirar de la palanca. No, la palanca. Yeah. As soon as you pull Tires de it, ella. we will stop the fight. Pararemos la We'll pelea. open the gate as fast as we can. We'll get you out, unless the creatures get you first.
Just concentrate on the fight, and don't pull the lever until they're all dead. Leave before they're all dead, and all you get is the shame of defeat. Any questions? I got it. Good. Then you're ready for the first challenge. ¿Estás listo para el primer Ready? desafío? Give the signal, and I'll let the creatures loose. Dame la señal y liberaré. Quiero pelear. I want to fight. Good. Every time you win, I make it harder for you. A ver And que don't ganes, worry te lo voy a about poner más going easy on difícil. the creatures, because they won't go easy on you. What am I fighting? You'll see soon enough. Pronto lo verás. ¿Contra quién voy a Get pelear? yourself ready. Taking you to the arena. La arena. Me recuerda mucho a... You did well. Like I promised. Oblivion, tío. Possessions of someone who La wasn't gremio as de la good as arena. you in there. Thanks. Well, I enjoyed watching that. Reminded me Legado of de un soldado caído. used to be. Well, I couldn't have done it. No, not these days, anyway. I bet you could have. Not anymore. Too old now. These days, all I can do is watch others take the risks. Come back when you're ready for the next challenge. I'll be here, getting everything ready for you. I want to fight. Would I already... Oh. Oh. But I already told you we're not set up for another fight yet. I'll let Vale. Me ha dicho que no están listos. O sea, le he dado yo pensando en que todavía estaban listos. Vale. Pues nada, que no están listos todavía para otra pelea. Gloria del pueblo. Compañeros diplomáticos. Debería de ir a hablar con Bicha, tío. Porque igual una vez hablé con ella cambia la cosa, ¿sabes? Y decirle a este señor que se quede aquí, en el bastión. We're done. Voy a mejorar, ya que estamos, la mochila, el tiempo que puedo permanecer en el aire con ella. Eh, 25%. Digo 50% porque tiene 50 de capacidad. Ficha. That could have gone better. Podría haber ido Tell me mejor. about it. I should have Ya me he dado punched him in the cuenta. balls. Tendría que haberle So dado what en las happened to being pelotas. diplomatic? Sorry, don't care. He deserved it. That asshole got on my nerves. It might be time to rethink this plan of yours. Can you Vale, grow buen a pair, momento para please? replantearte tu I plan. know what I'm doing. If you say so.
So what's the next step of this brilliant scheme? You'll find out when I'm ready, jackass. Right now, I feel like getting in some combat practice. Well, let me know when you're ready. Oh, I will. Everything okay? Yeah, I guess. Honestly, you need to grow a pair. You show mercy, you die. Accept it. Follow me. Yeah, sure. Vale, vamos a decir a Bicha que venga con nosotros. Commander, additional control node chips located. A terrace, crater region. Pues espérate, porque vamos a hacer esto entonces. Arem, Tabora, Imeredium. Coño. Please repeat last. What? Located. ¿Qué ha dicho? Control chips. A terrace. ¿Qué nos pasa? Outstanding. Hemos hablado un lenguaje raro. Another compatibility check with those things. What would you need to take control of these chips? A virus? Special control algorithms? Anything we haven't considered yet? Information insufficient for reliable projection. Why'd you have to say that now? Response to last inquiry accurate based on fact pattern. Great, but at what point is it a fact for you? 80%? 90%? Threshold for functional certainty depends on nature of query. Right, that's what I was asking. Okay, let's look for the chips in the terrace. Ah, pues vamos a por los bichos. Bicha, deja el equipo. Nearest control node chips located ahead. Good. You follow me, I'll go on. We might come into contact again, so be ready. Qué contrastes de... And going... Qué contrastes más chulos, ¿eh? Preparations initiated. Complete. Going to happen to me. Contact. Additional agitators located. Imagine my surprise. Hostia, que están aquí ya. Weapon systems online. Sure hope so.
bicha, tío. ¿Verdad? Es bicha enfrentándose a un bicho. Bicha está turbita, tío. Espérate, que se va a meter en otro lío la muchacha. Ahí hay un... Ya no me meto en más problemas, paso de seguirles. Que yo estaba haciendo esto y me han desviado de mi... Qué rueda. ¿Dónde están las armaduras futuristas, tío? Tengo una armadura futurista que vuela. Me hace volar y todo. ¿Qué me estás contando, chaval? Tengo un traje aeroespacial y todo. Con jetpack. Aparte, realmente no es futurista, es posapocalíptico. En todo caso. Critical risk. Recommend immediate evasion. ¡Muere, agitador! Mira, 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 mira. Control node chips located. Compatibility unchanged. Looks like they were tampering with the ancient junk here. Acknowledged.
So they hide the chips in old computers or other machines from the old world. Suggest electronic scrap selected due to suitability for hiding nodes from lifeforms without high-frequency sensors. Machines have so many advantages. Still, we need to show the Skyans that we're finding their bugs. Acknowledged. Exact purpose of control node chips currently extrapolation only. Ojalá pudiéramos hacer que explotaran todas. I wish we could somehow make the chips explode. More information required. Couldn't we just strip down their weaponry, armor, and devices to do that? Control node chips account for a significant percentage ¡Ay, of mierda! alien Si, data él processing es el acompañante, capability. no Bicha. Lo he dicho Analysis para efficiency expected to ganarme improve with la greater sample confianza size. de Bicha y he bajado su confianza. Well, then report back once you've managed to locate more chips. Setting sensors to receive. Mierda, qué error. Por quedar bien con Bicha he quedado mal con él. Pero bueno. La confianza es más fácil que con Bicha, porque Bicha el problema es que solo te ganas su confianza siendo un poco cabronazo, ¿sabes? A ver, un punto de ingenio y un punto de habilidad. Bien, bueno. Facilidad, ni queda mal. La pregunta es dónde lo metemos ahora el punto, claro. Me gusta la escenografía. Ahí con los coches ahí que se les ha caído encima todas las piedras ahí. Todo como muy post-apocalíptico. Así que el robot de vez en cuando nos va a mandar misiones de estas. Es el que está haciendo el esquema, claro. Interesante. Vale, ¿dónde meto yo el punto que acabo de subir con el Elex? Munición ya puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué me pedía para herrero de nivel 3? Olvídate. 70 y 50, madre mía. Qué barbaridad. Y aquí me pide ingenio 45. Nada, igual, más de lo mismo, olvídate. Podría ponerme regateador. Pero sinceramente creo que no compensa. Profesional. Bonificación de experiencia al completar misiones un 5%. Eso sí que lo podría hacer. Marcar instructores en el mapa.
Claro, por cada misión es un 5% extra, con lo cual hay que ser inteligente y... Pensé que el tema de los Soul Light bajaría un poco este año, pero van a salir 3 más. No. Date cuenta que a la gente le gusta, digamos, ese estilo de juego está gustando mucho. Y de hecho, lo peor de todo esto es que en cierto modo pueda afectar al RPG cotidiano. Porque realmente... I want to learn from you. What can I teach you? Es más directo. Porque es más directo. Mira, bonificación del 5% al matar enemigos. O bonificación del 5% al completar misiones. Normalmente las misiones te dan más experiencia, pero también matas más bichos. Yo creo que aquí hay que meter estos 2 puntos rápido para subir antes de nivel, ¿no? Hay que intentar meter un punto aquí, cuando se pueda, en cazador experimentado. Entonces sería la forma más rápida de subir de nivel. Y no me quejo porque a mí me gusta, pero es verdad que me da miedo. Tengo miedo de que la gente se olvida que hay más cosas. Vale, veamos, a ver, diario. Tengo que encontrarme a mí mismo. Tengo que encontrarme a mí mismo. Oh, Dios mío, ¿cuál suena? Creo que me voy a hacer morcono. Creo que ya lo tengo decidido. ¿Para qué esperar más? Es la que más me mola, tío. Esa ciudad bajo tierra me ha flipado. Duras negociaciones. Vale. Aquí parece que tenemos a personas también con las que debería de hablar. Porque ahora te dice que tengo que hablar con las personas más importantes de Magalan. Mining recommended. I don't think the Albs would like that very much. Así que vamos a hacer eso, vamos a hablar con las personas más importantes de Magalan. Me encanta el mecha, tío.
took you so long? Ah, mira quién I es. had trouble in the crater. The fucking outlaws. Not interested. Did you do what I told you? Yeah, of course. Got a little extra, too. Here. Don't think that will buy you favor. You've tested my patience too long. Go to the silos immediately and take your ration. Your inefficiency is unacceptable. It stops now. It'll be done. ¿Qué nos dicen? Well, let's talk later, when I have more time. You should get to know the camp in the meantime. Everything has changed since the last time you were here. No creo que les guste que... Vale, Irisa. You Tú dare just te show up? atreves a presentarte. We won't tolerate filthy Aquí no traitors toleramos a here. los traidores. ¿Cómo que traidor? ¿De qué coño hablas? Traitor? What the fuck are you talking about? You know full Lo well. sabes muy bien. You brought down the Acabaste hybrid. con el You destroyed the híbrido, converters. destruiste You los killed our convertidores people. y mataste a nuestra If gente. I would execute you where you Si pudiera stand. ejecutarte aquí mismo, lo There was haría. no future with the No hay hybrid. ningún Not futuro for anyone. para nadie. I Con did el what needed híbrido to be done. hice lo que debía. You think you had the right to ¿Te decide crees that? en el derecho de tomar esa If you want to decisión? execute me, Y do it already. ejecutadme, hazlo ya. But what would be the point? You're all doing just fine as far as I can tell. Threat identified. Y por lo que veo a Calculating todo le va defensive muy bien, ha measures. dicho. Deactivate your language module or I'll have you melted. Desactiva el modo de la lengua o Your de judgment hablar o is lo as funda aquí substandard as your mismo. character. Our supply of Elex is pitiful. We've lost half our territory. The fight against the new invaders is tying up valuable resources. Dice, nuestro suministro de Elex es de pena. Hemos perdido la mitad del territorio. La lucha contra los nuevos invasores está agotando valiosos recursos. ¿Tengo yo la culpa de eso? And you think that's my fault? I know it is. Claro que la tienes. Just so you know, I've been tasked to protect us all from harm. And you're making it difficult to tolerate your presence. I've never seen you this mad, Arissa. Nunca te había visto tan enfadada, Irisa. But why do you think that is? If you've got such a problem with me, why are we even talking? Tell your agents to pull the trigger. And go against Azok? I don't think so. In any event, a quick death is too good for you. You expect me to just disappear? I'm giving you a choice. Sneak off like you did before, or find a way to fix the harm you caused. If it's the former, stop wasting my time and leave. ¿Dónde necesitas mi ayuda? Where's my help needed? First, someone has to want to let you help them. I doubt the list is long. Skibor didn't turn down my help. What do you mean? How do you know each other? I accompanied him here at his express request. If that's true, Skibor will confirm it. Damn, what the hell was that? Let's go. Everybody follow me. Hostia, ¿qué ha pasado? Oh, Dios mío. Un atentado, tío. Vale. El que hemos acompañado hasta aquí va a resultar que ha puesto una bomba o algo, ya verás. Oh, Dios mío. Answer. I don't know. ¿Qué ha pasado? No lo sé. I want answers. Quiero respuestas. Skibor. He was the last Skibor one. fue el último que... To what? ¿Qué? He was here. Estaba to get his aquí Elex, para and recoger then- el Elex y then there was entonces ocurrió this huge una enorme bang. explosión y That does it. Make sure everyone gets back to work. I'll take it from here. ocúpate de que Yes, todos ma'am. vuelvan al trabajo. Straight answer. Now. Responde ahora Is mismo. this your work? ¿Has venido Did solo you para come here to further atacarnos? attack us? ¿Eso pretendías? What? I ¿Qué was dices? with you when it happened. Estaba contigo. Don't treat me like a fool. No me tomes por You tonta. turn up out of the blue. Apareces de la after nada years tras away, años escorting one desaparecido, of our escoltado, agents. Then the agent contando in one of our uno de silos are nuestros blown up. agentes Coincidence? Unlikely. y ocurre la Great. explosión. What would I stand to gain from all that? Dame un respiro. More than Skibor. We Más can que scrape him off the Skibor. floor while you stand here and deny it all. No tienes pruebas, solo perjuicios.
Tenemos que dar con el auténtico responsable. We need to find out who's really behind this. If you're really not connected to this, it's in your own interest to give me answers. So get to it. Investigate everything. I want to find out exactly what happened. I have to report to Alexator Azok. I want your report in an hour. Go! Vale, madre mía, lo que se ha liado, pollito. O sea, este señor que supuestamente... Just parts of the silo. Nothing suspicious. Este señor que hemos acompañado la ha liado, tú. Chunks of flesh. Human. The explosion must have blown Skiboard to bits. This metal doesn't look like it came from the silo. Strange. Sulfur. Definitely not part of the silo. Maybe used in a bomb. Maybe the silo guards know more about it. Vale, parece que más o menos hemos explorado lo que... Elex from the silo. Highly contaminated. Voy a mirar un poco más por si hubiera alguna pista más. Buen desentramado. Interroga a Cells. Metal from the... But the Elex. What about our rations? It's taken care of. What do you want? Who are you? My name is Zell. I guard the silo against tampering. Well, you don't seem to be doing a very good job. Me parece que estés haciendo un buen trabajo. Questioning my effectiveness? ¿Estás cuestionando mi efectividad? Maybe you're right. This incident will have consequences. I'll ask for reinforcements to make sure it never happens again. What else? What do you get up to when things aren't blowing up? I make sure nobody steals Elex. Thieves? We've had a number of thefts. The hybrid and its ambitious plans are a thing of the past. Elex is in high demand. Albs stealing from each other. I never thought I'd see the day. Everyone gets their ration. I don't understand why some people aren't happy with it. Dice que no entiende por qué están disconformes, que todo el mundo recibe sus raciones, que no tiene sentido, que pues eso. Some people never have enough. Hopefully it'll just take a little time for everyone to get used to their rations. Can I get a ration of Elex here too? Not from me. I'm only authorized to let people go to the silos if they already have a permit. Public distribution of Elex is handled in the soldiers sector, just below the silos. Go talk to Commander Knox. He'll tell you whether you're entitled to any or not. Commander Arissa, and now stop with the... ¿Qué puedes contarme de la explosión? Can you tell me more about the explosion? It was huge. It knocked me on my back. What happened just before the silo went up? The same thing I told Commander Arissa. Skibor wanted to pick up his Elex ration. And just a couple minutes after I let him pass, everything went boom. Had he been acting suspicious? No. And he wasn't carrying anything that could account for the size of that explosion. I would have noticed a device capable of causing this immediately. Could someone have planted a bomb in the silo before? Out of the question. The entire area is continuously monitored. Someone or something must have caused the explosion. I don't understand it either. There's no logical or plausible explanation. That's all I can tell you. I don't think I'll find out anything else. Chica, tío? I should let Arissa know. The agents will sort everything out. All you need to care about is work. Come on, let's go.
¿Cómo? Uy. Vale, a ver. Duras negociaciones. Gloria en apuros. Rastreando a los salvos. Ahora vamos a hablar con Irisa. Do you have the information I asked for? I can't tell you exactly what happened at the silo, but everything points to a bomb attack. You don't say. And next, you're gonna tell me Skibor was the perp. That is a possibility, yeah. I also discovered metal near his remains that wasn't from the silo. Strange metal. That certainly suggests there might be something to your bomb theory. But I need more solid evidence. Alexander Azok wants facts. You will provide them. Significa que confías en mí. Bien, ¿qué debería hacer ahora? Good. Where do we go from here? The evidence from the silo has not delivered sufficient results. We need a new reference point. What about Skibor's past? Maybe we'll find some answers there. Maybe we Hey, won't. Paprika, guapa. Our agents ¿Cómo enjoy andas? certain privileges. Bienvenida. Questioning them would mean certain consequences. I don't give a damn about privileges. If I'm doing this, it's gonna be on my terms. Very well. Time is short. I'm prepared to make an exception. You are hereby given permission to inspect his accommodation before we lose another silo. ¿Dónde están las dependencias? Nos ha dado permiso para The agency sector. visitar los aposentos de Skibor. O sea que podemos ir a ver qué es lo que pasa en sus apartamentos. El pasado de Skibor. ¿Dónde está esto? Hacia allá. Nota un huevo la mejora del dron. Vaya dependencias que tenía este señor, ¿no? Joder. Todo un privilegiado. Aguardiente casero. Escoba. Taza de titanio. A ver algo que haya escondido este mamón y no lo esté viendo. ¿Para la segunda planta o algo?
No estoy en el lugar correcto. Estuviste jugando, ¿no? A No Man's Sky. Sí, jugué, pero... Creo recordar que no jugué más de 20 horas o así. Y me moló, ¿eh? Me moló bastante. Lo que pasa que... Lo típico, dice, bueno, ya que lo están mejorando, vamos a esperarnos un poco más. Y sé que el juego está guapísimo. Y sé que me iba a molar. Pero... Lo de siempre, pues lo vas dejando y no he vuelto a jugar. ¿Has probado Tape un Veil de Memory? Uno de los espíritus. ¿Este no es el juego de zombies? No. Mierda, no me acuerdo ahora. Mierda, ahora no me acuerdo. Uf, casi muero tú. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás interrumpiendo la investigación en curso. Got a name? Zarek. And now that that's settled, you can leave. If Me anyone suena has to mucho go, el nombre. it's you. I'm Pero here ahora at no Marissa's me viene request. a la mente. Marissa? That changes things. We're on the same team then. I guess we'll both be searching for whoever's behind the destruction of the silo. Marissa never mentioned you. That makes sense. Alexander Azok gave me the assignment. He wants to step up the investigation so he and Commander Arissa are working in parallel to solve this one quickly. But I'm about at the limit of what I can do alone. How about we cooperate? No me interesa, yo Not trabajo interested, solo. buddy. I work alone. Sí. So do I, usually. But it's not up to us, is it? If working together delivers faster results, then that's what Alexander Azok will want. Pero So why don't we pull our no resources dices, and focus on hay the uno que problem es de at hand? terror que ha salido hace poco que se What have llama you found Rojo. out so far? So far, Pero ese no I dicen, found ¿no? no indication of Skibor's involvement. This accommodation is not significantly different from the others. Same furniture, same equipment. El de Galicia With one no exception, había oído hablar de él safe. entonces. Y yo equivocado. Unfortunately, I haven't been able to open it yet. Commander, probable blockage in locking mechanism. Awaiting instructions to initiate bypass procedures. That won't be necessary. I've already traveled down that road. I levered off a locking mechanism designed to prevent intruders from entering a code. Trouble is, I don't know the damn code. Well, maybe it can be hacked. It can't. I already checked. We're not leaving till that goddamn thing's open. Let me know if you find anything. Vale, hay que abrir una caja fuerte y necesitamos un código. 1032, 1357, 1948, 23. Mierda. Mierda. La pista que me acaba de dar como que es un poco mierda, ¿no? Not now. No sé yo. Voy a preguntarle, a ver. He encontrado un registro de audio que podría ayudarnos con el código de la caja fuerte. I found an audio log that might give us a clue. Respect. I must have Qué missed buena it. pinta, ambos. What makes you think it contains the code? Because it involves a random series of numbers. What were those numbers? 10, 32, 13, 57, 19, 48, 23. Concuerdo, Paprika.
but I've got a feeling that the message is incomplete. Not random. These are times, and I know what numbers are missing. How the hell could you? These are the exact times Skibor received his Elex rations. It was my job to calculate them for him. The missing number is 14, and I'm pretty sure that if the other 3 numbers don't do the trick, the last one will open the door. Check it out, then we'll know if I was right. Compruébalo, no a ver si estaba en lo cierto. Vale, son horas a las que recibía el Elex. Vale, pero... tengo que escucharlo de nuevo. 23:14. I'm in. Ropa de clérigo. Oh, Dios mío, que le hemos pillado con la ropa de clérigo. Skibor's safe is open. So, what was in it? Cleric clothing. Does that mean anything to you? ¿La ropa de clérigo te dice algo? No. It raises a lot more questions. Más bien me But plantea I want más to take a preguntas. closer look. There must be some kind of clue in there. No, I'm keeping them. I thought we were working together. Besides, you did me a big favor. It's time I reciprocated. And what does the clothing have to do with it? If you want to improve your standing among the Alps, you'll need to make an impression. If I take the stuff to Orissa and talk up how important your role was, your reputation at the depot will improve dramatically. As a scout and emissary of Azok, my word carries some weight. No, the clothes stay with me. How come? I doubt they'll fit you, and anyway, I know Skibor better than you. If you withhold the evidence from me, we could miss a vital clue. Or do I actually need to remind you that you're also among the suspects? I didn't really want to bring this up with you, but you leave me no choice. So it's in your best interest to cooperate. Ahora se vienen nuevos, muy chulos. What part of no do you not get? Damn it. You've tried my patience long No quiero enough. decir mucho. If you're not going to listen to reason, I'll just take the damn Espero things que os for pillen de myself. sorpresa y os gusten. Hey. Qué mamón, me has robado la ropa, tú. What do you want? I've got new information regarding the attack. Then save it for later. I need to talk with the man next to you. Why are you working with one of Azok's scouts? You weren't instructed to do that. Zarek was in Skibor's quarters before me. That is a lie. I arrived just in time to stop him from destroying important evidence. Are you kidding me? What the fuck is this? His reaction speaks for itself. Es que llegó a tiempo antes de que destruyera las pruebas para incriminar al otro. Oh yeah, you'd really like that, wouldn't you? Quiet! What evidence are you talking ¿De about? qué pruebas estás hablando? I found a cleric's uniform in Encontré un Skibor's safe. uniforme de clérigo en la The caja. situation is clear. Skibor was a double agent and Skibor Jax was his accomplice. Era un agente doble. The situation is I'm Ya lo about to kick sabía. your ass. Enough! I'm interested in facts, not allegations. Go to Azok immediately and await further orders. But, Dismissed! yes, Commander. I expect you to carry out my orders to the letter this time. No more complications. Zarek intenta ponerme una trampa, lo sabes, ¿verdad? Zarek's trying to set me up. You see that, right?
I'm not interested in your petty shit. You don't understand what's No me at interesan tus stake. problemas, dice. You know what happens if the depot falls? If these endless attacks break our morale? We're barely holding against the invaders as it is. Without our resistance, it's not just Ignodon that will fall. Everything will. The security of this base guarantees everyone's safety, including yours. I He did hecho what you wanted. lo que querías. ¿Qué What más else do quieres? you want? I want you to stay on the case. Zarek's approach is flawed. He's unfocused and jumps to the wrong conclusions. The purpose of the attack. Who's behind it? We need to know exactly what happened. If people keep putting obstacles in my way, we're gonna get nowhere. You will manage. You managed to find a lead before. With that in mind, I'm ordering that your cooperation be continued. You'll use your vast experience and go to the clerics under Zarek's command. If Skibor really was a double agent, we'll find some evidence of that at their base. Entendido, averiguaré si los clérigos estaban involucrados. Understood. I'll find out if the clerics are involved. Together. Zarek will be keeping an eye on you. You keep an eye on him. Guard! As long as Jax remains in the depot, you will not leave his side. He is to set off immediately with Zarek for the clerics. Yes, Commander. I don't need a fucking babysitter. And I don't No need necesito any una more puta niñera. complications. Get out of here. Go and talk to Zarek. You heard the Commander. Let's go. Mierda, se ha unido un guardia conmigo, tío. Me jodas, tío. Que tengo un guardia ahora conmigo, tú. Iré. A ver si puedes seguirme, maldito. ¿Me dejará robar el guardia, tío? Parece que le da un poco igual a que robe o no. Vaya mierda, guardia. Vaya mierda, guardia, que le da lo mismo que robe. Vale, entonces 4, 6. Ahí está. Amén. Amén. No, no te sientes, maldito. No. No, levántate, por Dios. Qué gracioso, porque el guardia le da lo mismo, tío, que robe. Oh, Dios mío. Esta parte no tiene mucho sentido, ¿eh? Me acompaña un guardia que deja que robe todo lo que estoy pillando aquí por todos lados. Bueno, pues supuestamente tengo que... Me va a acompañar este tío. Porque tengo que averiguar si... si estaba detrás o no el otro tipo. Y este me va a ayudar. Ya veremos qué pasa.
Está aquí el clérigo. I did not anticipate your return. No, no es un State your clérigo, es un business albo. immediately. I'm looking for Zarek. Yes, he told Estamos me buscando a what happened. Zarek. They say you have Me been contó of que ha little pasado. assistance. Dice que no ha sido gran What ayuda. exactly do you want Es from lo que him? quieres de él, exactamente. I'm going to go with him to the clerics. Voy a ir a They donde may los be connected to clérigos. the attack on the Puede silo. ser que estén involucrados en el I ataque. assume Commander Arissa Supongo que es una ordered orden de la this. comandante I'm Irisa. releasing him for this purpose on that basis. Search the collector's sector Buscan el for sector him. de los He recolectores. was going there Iba a ir to allí a investigate investigar algo. something. Go on, get out of here. Nos Off to the vemos, Daniel. collectors with you. Ya no queda mucho. Estás empezando a poner de los nervios. You're starting to get on my nerves. I'm making sure you don't waste any time and get the job done. So get going. Me cago en su puta madre. Es que esta armadura es de clérigo, tío. Y pregunto yo podría robar, por ejemplo, este cofre, al ser de... Muscle enhancer's broken. Why are you walking like that? Do you realize you're under surveillance? No, espera, que se han enfadado. Los clérigos están súper bien hechos. Mira los niños, dan miedo. Los niños salvos. You're dawdling. Move faster. Oh, shut up. You're not supposed to seek confrontation. You're supposed to go and find Zarek. El Selector. I don't trust the agents. Your mistrust is unfounded. So we meet again. Volvemos a vernos. Yeah, Sí, so ¿y what? qué? You owe me a goddamn explanation. Me debes una buena explicación. What are you doing here anyway? ¿Qué estás haciendo aquí? Arissa ordered us to infiltrate the clerics. Has she lost her fucking mind? ¿Te has I ido la don't puta like it olla o any qué? more than you do. Ugh. Having to stand by a traitor and a murderer. You don't like it? Take it up with Arissa. I've had enough of your shit anyway. You know Si no as te well as gusta, I do díselo it's a more Irina. than Estoy your hasta la life's polla de work ti. to Dice. defy her orders. Did she say anything else? ¿Te he dicho algo más? Sí, que tú estás al frente de la misión. Dijo que yo estaba al mando. She said I was in command. Wrong. You must submit to Zarek's command. I see. You question my integrity, then lie yourself? That makes us about even, I'd say. Get your gear in shape before we leave. I won't be sharing ammo with you on the way. Once you've got everything, meet me at the south exit. Kevin y la madre que me echó. My work is done. Our safety depends on your success. Remember that. Does this mean I'm finally rid of you? It means you're supposed to get stuck in. Go get your gear and get the hell out of here. Me cago en la madre que me parió. Encima de malas formas, tío. Descansa, paprika guapa. Nosotros no vamos a tardar mucho nada en
10 minutillos. Then why couldn't they prevent the incident at the silos? Same reason we couldn't. Nobody could have predicted that. Ready? Now, are you going to tell me ¿Vas why a you contarme ahora tried por to qué pull that intentaste shit with me, jurármela Narissa? con I Irisa? had my reasons. Tenía mis razones. Oh, yeah? ¿Ah, sí? Listen, the only thing we've got in common is the mission. Nothing Mira, lo else. único que tenemos tú y yo en común es la misión, nada más. Y no puedo confiar en ti, esta colaboración se irá al traste. Ingenio 20. If I can't trust you, our cooperation is worthless. I just can't stand you. Is Porque no that te clear? soporto. Anything ¿Contento? else? ¿Algo más? Am I supposed to just take that from you? Take it or ¿Se leave supone it. que debo conformarme con eso? You've certainly taken the joy out of our triumph. Tienes la culpa. We could have been kings of the world. Debemos haber gobernado Instead, el everyone mundo. who's ever mattered to me is rotting in the Y en vez ground. de eso, For me, that's reason enough to expose your oh so special no es efficiency. suficiente for what para... it really Vale, is. o sea, que nos guarda... Nonsense. Nos guarda rencor por lo que pasó. Acabemos con esto. Ir con él Let's a los get this over clérigos. with. All right. Let's get out of here then. So, what's your plan? Vamos, que nos You'll find odia. out soon enough. Until then, you follow my instructions and shut up. Que no le distraiga y que me calle. Uy, por Dios. High probability of collapse. Probabilidad de colapso, dice. Put it away, all right? Smart boy. On we go. Mira, Sendra, tío. Bonito nombre, Sendra. Bonito nombre. Sendra. Hablar con ella en otro momento, ¿no? Sendra. But... No puede ser. That didn't work. Erwin. ¿En qué he fallado, tío?
Joder. I'm in. Me ha costado, tío. ¡Ey! Esta arma es buena, ¿eh? No puedo usarla. And going. Do you know the cleric's base of operations? ¿Conoces la base de operaciones de los clérigos? No. No. That's bad for you. Esto te va a perjudicar. ¿Por qué? I'm making statements, Solo not estoy afirmando opportunities lo for your evidente. stupid questions. Estoy dando cancha. Come on, move Vamos, it. muévete. Por la madre. Amargado. Habrá que venir aquí, ¿eh? Porque aquí hay mucho que explorar en este poblado. Parece que es como a las afueras de la ciudad, donde viven ahí un poco como algunos albos. On we go. Vamos, campeón. We'll go around the side of the mountain. Trying to cross it is far too dangerous. Vamos a rodearla. Eso ralentizará nuestra misión. That's gonna slow down our mission. It'll keep us alive. You said yourself you didn't know our destination. So I doubt you're in a position to calculate the shortest route. Leave the brain work to me. Come on, move it. And keep it quiet. You don't need to stomp around like a rot boar. Stay close to my side. Que vamos a Watch out for rodear. any moving shadows. Porque si no rodeamos, I don't want any surprises. que es muy peligroso. Como antes le hemos dicho que no conocíamos la base, no le podemos rebatir. Muy guapo ese detalle. Es decir, en base a la respuesta de antes, pues puedes rebatirle o no, supongo. Why are we stopping? Just a feeling. We need to get the lay of the land. Tengo presentimiento, I'll debemos go de on reconocer ahead. el You terreno. follow a short way behind. Voy a adelantarme. Keep a low Yo sígueme profile. de cerca. Atención. Watch yourself. A troll makes less noise than you. You don't say. What is it now? 2 clerics up ahead. Dead by the looks of it. All I see is a few animals. We're gonna have to get rid of those crystal rats before we get anywhere near the bodies. No problem. I'll go ahead.
There's a body missing. Falta un cuerpo. What makes you say that? ¿Qué te hace pensar These eso? two are scouts. They move in threes. What the fuck were the Esos son clerics doing exploradores, here? van de 3 en 3. Looking for resources. Buscando recursos. We've been eating into their territory, so they've been struggling for supplies. But it was a necessary move for us. Necessary? Why? Ignadon is of great strategic importance. The clerics would never be able to defend this region against these invaders. And you're sure of that? They couldn't stop us. How could they stop them? When you look at it like that, they're lucky we drove them off. Whatever. Let's focus on finding the third scout. After you. Not so fast. Take whatever you can use from here. The attackers had no interest in equipment. We can take advantage of that. I'll be right back. Vale, voy a... ¡Ey! Que me ha dado una poción de las buenas. Complexión, tío, qué guay. Fíjate, ¿eh? ¿Dónde había una pocimita? No veas. Pues creo que lo voy a dejar aquí. Antes de continuar con la misión. Voy a marcarla. Porque... hemos dado un tute que te cagas. Le hemos metido 5 horitas. Muy bien en nuestra línea. Hemos disfrutado un montón. Hemos subido muchos niveles. Así que... no sé ni cuánto llevamos ya de juego, pero... 9 vídeos llevamos ya. Es verdad que, como dije, no está teniendo quizá la aceptación que yo esperaba con respecto al primero. Pero aún así me siento contento porque veo que mucha gente lo sigue a las sombras. Al final termina viéndolo. Aunque no veo esa interacción que me gustaría ver del primero. El primero tuvo muchas interacciones. Mucha interacción, la gente como que lo pasó bastante bien. Hola Javier. Pero bueno, en este parece que se ha perdido un poquito la interacción. Pero bueno, mientras os estéis disfrutando de la aventura, a mí también me vale, ¿sabes? Así que nada, pues un placer chicos porque ha estado muy bien la noche. Le hemos metido cañita. Llevamos la friolera de 44 horas. Nada más, ¿eh? Nada mal, perdón. 44 horas. Muy bien, ¿eh? 44 horitas. Muy bien, chicos. 44 horitas. Pues nada, nos vemos mañana, ¿vale? ¿No seguirás jugando a Die Online después del parche que recién metieron? Ahora mismo no me apetece, la verdad. Tenemos muchas otras cosas. Estoy jugando con otras cosas, pero volveremos. Die Online es un juego que van a meter contenido. Van a seguir metiendo contenido. Prefiero volver y cuando vuelva a tener mucho contenido. A no... que sea cosa de poco. Pero bueno, ya sabéis que me tenéis aquí para preguntarme lo que queráis. Hola Santi, que ya nos estábamos marchando. Y justo acabáis de entrar. Así que nada, bueno, saludos a los dos. Me alegra mucho veros. Ya solo 5 minutillos. Cuando estamos saliendo. Pero bueno, la noche... en España ya son las 4:30 de la mañana, 4:40. Llevamos 5 horas de directo, más otras 4 horas de esta tarde. Muchas gracias a todos compañeros por acompañarme y nos vemos, a los que habéis estado disfrutando del directo. Y nos vemos mañana, no sé con qué continuaré, no sé, con Blade o con qué, no lo sé. A quien le interese, ya sabéis que, como siempre, por aquí estaremos dándolo todo, ¿vale? Muchas gracias chicos y hasta luego.